estábamos hablando de antes. Así que te quiero preguntar, vos de esta campaña en particular, o sea, vos sos una persona de política igual, militaste toda la vida, si no me equivoco, siempre has participado, has sido hasta candidato, de una forma, de otra. De esta campaña en particular, ¿te sentís más parte? ¿Te sentís más partícipe? Me siento un simpatizante de la campaña de Javier Milei en Capital Federal, un activo participante de hecho, difundiendo el pensamiento de él y de la lista que encabeza ante las redes sociales y ante amistades. Y digamos que soy un oficialista de la lista, pero soy un inorgánico. Claro. Esto no partió de un acuerdo determinado diciendo, mire, yo voy a puntear, yo voy a propagandear. Es más, nunca nadie me dijo nada, que diga o que no diga. Eso es que digamos, esto forma parte de mi actividad social online ordinaria. Sí, y te surge, digamos. Me surge, yo publico la cosa que quiero, ¿no? Quizás inclusive diga cosas que no sean favorables o que sean inconvenientes. Por ejemplo, yo soy un fuerte crítico del intendente de Sombrilla Larreta, uno de los más grandes críticos que hay. Yo que soy me considero el ciudadano más adverso a la postura de él. Yo no sé si a Milei le conviene esto, pero yo lo digo. No, clarísimo. Vos, te quiero preguntar en particular igual de Larreta, pero hay algo que me surge antes, porque nosotros hemos hablado varias veces antes. De hecho, yo te quiero agradecer y lo quiero hacer públicamente. Quiero agradecerte la generosidad y la prestancia que has tenido, no solo para conmigo, sino para muchos otros pibes. Yo te conocí militando yo en la Facultad de Derecho, militando y estudiando, cursando ahí, abogacía. Y la gente circulaba tus posteos de Facebook en esa época. Muy gracioso, yo me cagaba de risa, la verdad. Y a partir de ahí surgió también una suerte de mitología conmigo, con mis compañeros, ¿viste? De hablar de Maslatón, de los posteos de Maslatón, de la retórica maslatoniana. Y recuerdo que intercambiamos un mensaje y nos juntamos a comer. O sea, y creo que siempre has tenido esa cualidad de accesibilidad, ¿viste? De prestancia. Yo no sé si lo he dicho en otros lugares, pero me gustaría decirlo acá antes de incluso de arrancar con todo en cosas que podemos hablar. Porque para mí hay algo, no sé si coincidirás, pero yo tiendo a ver algo que divide a las personas, que es personas que han militado políticamente y las personas que no. Y eso no implica que no tengan opiniones políticas, ¿viste? Porque opinar opinamos todos, pero hay una visión que te da la militancia que le ves eso, la organicidad a las cosas, ¿viste? O cómo algo está organizado. Yo, incluso hasta pensando diferente, empatizo mucho con tu forma de ver el mundo, con tu forma de ver algunas formas de cómo las cosas están organizadas incluso. Me surge incluso con esto que decías de ser un inorgánico, preguntarte si has padecido la organicidad en otros momentos de tu vida. Si has padecido ser parte de una estructura, ¿viste? O no, o si es algo que a vos te reconforta, o si la mejor forma justamente de militar o de participar es haciendo cada uno lo que se le cante en las pelotas, ¿viste? Ubicás lo que te digo. Sí, no, son tres cosas que dijiste. Primero que nada, es muy diferente una persona que ha estado en política de la que no ha estado. Y te voy a decir algo más, es muy diferente una persona que militó de chico en el comité, unidad básica, centro cívico, como le quieras llamar, de la que empezó de grande. Es totalmente diferente. La visión de la política como cosa formal, como cosa organizada o desorganizada, no es igual de si vos sos un académico ideológico, si sos un empresario, si sos un militar. Por decirte 3, 4 cosas distintas que hacen que la mentalidad de las personas sea diferente entre sí. Las personas que empezamos a militar desde muy chicos, desde la juventud de nuestros partidos, en todos los partidos es igual, o sea, no digamos una lógica, pero hay un sistema de abordaje de los temas y de razonamiento que es común. Por eso quizás la gente que no es de la política dice, pero ustedes son todos iguales, hablan igual, se ponen de acuerdo. Y es probable que el político originario, que se armó desde muy joven, esté preparado para la guerra y también para la paz. Esté preparado para los grandes debates y en un momento para acordar políticamente. Políticamente digo, ilegalmente. Acuerdos que son inherentes a la política. La política tiene esas cosas. Y alguien que no tiene esa flexibilidad propia desde un debate de comité, un debate universitario, un debate parlamentario, y ve las cosas diferentes.
Yo no estoy particularmente activo en política ahora. Mi actividad más intensa fue de los 22 a los 32 años. Tengo 62 ahora. Pero siempre seguí como ligado a la política de movida, siguiendo todos los temas y analizando la conducta de los demás. Vos cuando haces política te fijás no solamente en lo que dice el político, sino qué es lo que está buscando esa persona, qué es lo que quiere, cómo está jugando, cómo se está alineando, a qué intereses responde. Todas estas preguntas y las respuestas que se pueden dar como consecuencia no tienen contenido ideológico. No es ideológico eso. ¿Qué está buscando? ¿Quiere poder? ¿Quiere prestigio? ¿Quiere dinero? ¿Quiere sentir la jactancia del ejercicio de un cargo público? ¿Quiere impactar a los demás? ¿Está preocupado centralmente por el país? Que también hay mucha gente que con altruismo dice yo quiero lo mejor para el país. Cada tanto aparece alguno de estos, ¿eh? No siempre es la cosa material de querer el cargo público. Y eso también es muy fuerte. Es muy fuerte para mí, por ejemplo, te lo digo, en Javier Milei, en cuya campaña yo estoy, de hecho, participando. Como consecuencia de esta participación, de hecho, Javier Milei me pidió que en su acto de cierre, que fue el domingo pasado en Parque Lezama, si podía oficiar de maestro de ceremonia. Le dije que sí. Fue muy lindo, fue muy divertido, pude no solamente presentar a los candidatos, sino agregar pensamientos míos, obviamente compatibles con la línea de la campaña, ¿no? No voy a decir cualquier cosa que sea rupturista, pero más o menos cada uno con su criterio político puede colaborar en tener un acto excelente como fuese. Fue un acto brillante, la verdad, lleno de gente, mucha euforia, mucha juventud, que es lo que es Javier Milei básicamente en estos momentos en la política argentina. Me dijiste unas cuantas cosas más, yo como que me estoy quedando, ¿no? Sí, pero... sí, te pido disculpas, pero las cuantas cosas más justamente tenía que ver con eso. Vos recién decías, no voy a decir algo rupturista, por ejemplo. Yo tiendo... la primera impresión que a mí me sucede cuando te consumo a vos, o sea, cuando consumo tus ideas, tus posteos, tus postulados, y siempre lo dije, cuando me cruzo con alguien, a veces uno charla Maslatón, ¿viste? La gente, no, Maslatón está loco, ¿viste? Ese tipo de cosas. A mí siempre me dio la sensación, Maslatón es alguien que se divierte. O sea, a mí me pasa eso, ¿viste? Yo consumo eso y yo digo, más allá de tener sus ideas, su núcleo de pensamiento, es alguien que se está cagando un toque de risa. Yo siempre sentí eso. Y a veces pareciera que eso es un poco incompatible con las estructuras partidarias, con, en criollo, decir lo que se te cantan las pelotas. Sí. ¿Tuviste quilombo vos vos parecés No. alguien que decís lo que se te cantan las pelotas? O Es sea, así. ¿y no tuviste bardo en términos con tu actividad política formal? Bueno, en esta etapa que yo te digo, 1982, 1992, yo siempre tuve agrupación propia. Eso es una ventaja, tener agrupación propia. ¿Vos siempre militaste en algo que armaste vos? Siempre, Ah, eso es espectacular. siempre. O sea, no es que yo me incorporé a una línea interna y tuve que esperar que me baje en línea. No, yo tengo básicamente dos etapas políticas. Una es universitaria. Sí. Decidí en el año 82 que tenía que haber una fuerza liberal en la universidad, pero lo armé yo. Después, bueno, fue llegando gente. UPAU, estoy hablando del periodo de UPAU. Sí, claro. Y eso te da una libertad para darle contenido, darle formato y darle estructura política acorde a lo que vos crees que es mejor para el éxito de la agrupación. Después, obviamente, la agrupación tuvo miles de militantes. Ahí tenés internas. No yo, porque era el fundador, no iba a tener internas. Todo el mundo tiene internas. Y ahí sí vas a la lucha clásica, digamos. ¿Cómo dirimimos las controversias? Hay votaciones, hay presiones, hay un montón de cosas, hay negociaciones. Y después nosotros decidimos la agrupación dividirla en dos. La mitad se queda militando en la universidad, la otra mitad se afilia a la UCD en ese momento. ¿Para qué? Para ir a hacer interna. Somos gente de interna, éramos gente de interna. Claro. Internas que ya no existen. Pero en ese momento de la política argentina, a mitad de los años 80, la forma en que vos podías acceder a un cargo público era, bueno, presentate a la interna. Y así es como varios llegamos a la función pública. Yo básicamente fui legislador de la Ciudad de Buenos Aires, 87-91. Después, por un tema personal, vocacional, no por pelea por la política, decidí retirarme y dedicarme a las finanzas. Pero ya te digo, leo todo lo que pasa en política, sigo a todos los políticos argentinos, veo las elecciones, analizo las elecciones, tengo mis preferencias en cada elección. La preferencia puede ser si quiero que gane alguien o quiero que pierda alguien. Y en todos estos 30 años
de los cuales, vamos a decir, 25 o 20 son de Internet. Y como que yo que estaba silenciado a inicios de los 90, porque no había foro, no había chat, no había nada, después empiezo a publicar de nuevo. Claro. Ahora, como yo no tengo una presión desde los años 2000 en adelante, vamos a poner, como yo no tengo una presión de tener un comportamiento determinado porque quiero tal cargo público y no tengo que ofender a tal o cual, hablo con libertad. Y esa libertad tiene un grado de diversión importantísima. Es muy importante la diversión. ¿Para qué voy a hacer un posteo yo? Yo no soy ¿cómo se llama ahora? Ni un troll, ni un tipo que hace operativo político. Me aburriría muchísimo tener esa función en la vida. Entiendo que exista, hay mucha gente que le sirve, le gusta, gana plata. En mi caso es inaplicable esa función. Entonces lo que posteo es por diversión. Por eso que no posteo de política, posteo de política, economía, de finanzas, de cuestiones sociales, de política internacional. De que una mina ayer por la calle me dio un beso. Me saluda una chica que me quería saludar. Hablamos 2 minutos, me da un beso en la cara, me quedó la cara llena de crema perfumada. Acá en la mejilla, acá Y después yo posteo que me lo traté de sacar, no pude, me tuve que bañar de vuelta. Con una triple... Triple enjabonada, cuádruple. Sí. O sea, normalmente, de un día para otro es doble enjuagada, triple enjabonada. Pero tuve que agregar una más, era tan fuerte el perfume que no tenía forma de sacármelo. Ese tipo de cosas, primero, digamos, es un hecho real, pero yo lo presento de una manera que evidentemente a la gente le resulta divertido. Sí. Y si además se divierten, yo también me divierto. ¿Te das cuenta? Está claro, hay una estructura. A mí, mirá, me encantó esto porque me desconfiguró de siempre haber militado orgánicamente en aquello que condujiste, que es tremendo. O sea, es un galardón que tienen pocos, me parece. Pero tengo ganas de... Porque no lo sé de verdad, ¿eh? ¿Dónde decís que arrancó tu militancia o tu vocación política, que no necesariamente es lo mismo? La vocación política estuvo siempre. Yo te diría desde los 14 años. 14. Sí. ¿Te acordás algo que le haya despertado? ¿Un evento, un algo? Bueno, vos tenés que pensar que yo entré al colegio secundario en el 72. Claro. Un colegio del Estado, Nicolás Avellaneda, en Palermo, muy político. Te diría que era más político todavía que el Pellegrini y el Buenos Aires. Mirá. En densidad de actividad. Todo era política. Es el año de la hora del pueblo, las coincidencias programáticas, el pacto Perón-Balbín, el pacto UCR-PJ. Es una época de distensión que deja atrás todo lo que pasó en los últimos años del segundo gobierno de Perón, la Libertadora, Frondizi, post-Frondizi, Guido, Ilia y la Revolución Argentina, Onganía, Levington, Lanuse. Entonces, esa etapa es de tremendo fervor político, el máximo que yo he visto en mi vida. El 73 es más importante que el 83 en cuanto a participación exagerada de la población en la cosa pública. Todos y ese es mi participaban, colegio. digamos. Todo era política, todo. Mi colegio secundario es eso. Y no se hablaba de otra cosa. Y mis compañeros, o los de divisiones de más alto, de cuarto, quinto, yo estaba en primero, segundo, eran del ERP, de los Montoneros, del PC, claro, están todos ahí. del trotskismo, claro. Entonces eso es como algo normal. Y hoy en día dice, ¿cómo un chico del secundario? Sí, el secundario era política. En el 73, o sea que es mi segundo año del colegio secundario, a los pocos días de que asume Cámpora, se produce un fenómeno en todo el país que era la toma de los establecimientos públicos. Parece una insignia estupidez esto. ¿Qué significa tomar el colegio? Tomar el colegio, hospital, ¿cuál es el efecto? Nada, no tiene sentido, pero eso pasó. Mi colegio estuvo tomado 9 días, por los montoneros básicamente. Vos ibas al colegio, no había clases, era una joda total, una diversión total, obviamente con una finalidad política. Pero, bueno, yo ya, de antes de eso yo tenía ya interés en la cosa pública, me gustaba estudiar la política internacional. Yo escuchaba onda corta en ese momento, muy pocas personas hacían eso. Onda corta significa transmisiones que venían de otras partes del mundo. La única forma que vos tenías de enterarte de lo que pasaba en otras partes del mundo era
por onda corta, no había internet. Y eso era tuyo, o sea, vos querías estar al tanto. Yo quería estar al tanto de lo que pasaba en todos los países del mundo. Entonces escuchaba las transmisiones radiales de otros países. ¿Y cómo carajo hacías eso? ¿Cómo? Porque tenía receptores de onda corta y una cantidad de antenas en el techo de mi casa que me permitía a mí captar transmisiones de cualquier lado. O sea, llegaba un día tu vieja y te veía enchufado. No, un día no, siempre. Sí. De los 9 años en adelante, claro, siempre. 9 años escuchando onda corta. A los 9 años corta. empecé con esto. Primero no entendés nada, después vas entendiendo cada vez más. Pero, o sea, para mí la noticia política es inherente a mi propia vida. Claro. Desde esa época hasta la actualidad, con irrelevancia que yo decidiera o militara, o tuviera un cargo público, siempre estoy pendiente de la información. La información minuto a minuto es la esencia de mi vida. Si vos me decís, ¿qué seguís más eso? No hay cosa que siga más. Hoy en día me saltan alarmas acá, breaking news, ¿no? O sea, todo lo que, pero además lo tengo programado para todas las noticias del mundo, no un país en particular, no Argentina, de todo. ¿Y qué es una pasión o una patología? No puedo vivir sin eso. Yo no puedo vivir sin saber lo que está pasando. Después están los mercados financieros, hay un montón de cosas que son más modernas en mi vida, pero esto viene a raíz de que vos me preguntaste cuándo empezó tu interés por la política, un hecho puntual. Es un proceso. Pero más todavía te digo yo, cuando yo tenía 7, 8, 9 años, yo ponía el noticiero por la televisión. Yo veía los noticieros a esa edad. Y lo que salía todos los días era Vietnam, la guerra de Vietnam. Yo sabía que estaba Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur. Claro. Lo que podés saber cuando sos un niño. Entonces vos ves, sí, que se pelea uno con el otro. Estaba el Vietcong como cosa separada del ejército de Vietnam del Norte, las tropas norteamericanas. Un periodista, Andrés Percivale, hizo un viaje a Vietnam en el 67, 68, lo cubrió. Yo me acuerdo perfectamente sus notas. Todo eso te va pegando. Las guerras del Medio Oriente. Estoy hablando cuando estaba todavía en el primario y los primeros años del secundario. Ahora, yo me defino como liberal. O sea, vos tenés que pensar que yo vi el abrazo Perón-Balbín, vi las elecciones del 11 de marzo del 73, Cámpora, Zona Lima, vi la Asunción del 25 de mayo del 73, estuve cerca de la Plaza de Mayo, o sea, eso era la vida política por excelencia. Y después vi como ese mismo gobierno que entró todos entramos con la promesa social de que ahora viene la democracia. Ese mismo gobierno tuvo facciones que empezaron a hacer actos de terrorismo contra el propio gobierno. Y además estaba el ERP, y la FARC, y la FAP, y Mongo Aurelio, como llegó a decir Perón. Vos desde... Eso sí. me pega inevitablemente. Sí. Y eso ya o sea, esos estímulos, ¿ya los deglutías en ideología? ¿Vos ya tenías posicionamiento para...? Bueno, yo sabía que no me gustaba el comunismo, porque yo al escuchar transmisiones de onda corta de todas partes del mundo, yo veía que algunos noticieros estaban como armados en forma de propaganda y otros estaban armados describiendo lo que iba pasando o que hacían referencia a tal o cual declaración de tal o cual líder político. Entonces yo veía que la BBC de Londres, la Voz de los Estados Unidos de América o la Deutsche Welle de Alemania presentaban la información de una manera libre y democrática versus los boletines de propaganda que tenían Radio Pekín, Radio Moscú, Radio Budapest o Radio Belgrado o Radio Varsovia, ¿entendés? Que eran las capitales de los países comunistas. Entonces yo digo, pues esto es una joda, ¿cómo van a hablar así? Mira, año 72, Mundial de Ajedrez, Fischer contra Spassky, Reykjavik en la capital de Islandia. Ahora se puso de moda Islandia, pero en ese momento, 72, partida de ajedrez, Bobby Fischer, Boris Spassky. Me acuerdo hasta como hoy, si fuera, ya estamos 50 años de eso, 49 años. Mirá cómo titulaba Radio Moscú. El norteamericano Bobby Fischer y el gran maestro soviético Boris Spassky hicieron tablas hoy en Reykjavik. Y yo mismo, a mis 13 años, no podía parar de reírme, porque digo, ¿cómo? O sea, me parece bárbaro que lo hagan porque es cómica esa manera. Eso, pero esa conexión cómica. También es muy interesante, que vos lo veas y te haga reír. Yo veo un noticiero norcoreano y también me río. Y te reís. Y es muy gracioso. Bueno, yo escuchaba Radio Pyongyang, tengo cartas de Radio Pyongyang de esa época, cuando estaba Kim Il-sung.
Claro, es más, sí, Radio Pyongyang y Radio Tirana, en las épocas de Enver Hoxha, eran las radios más divertidas del mundo. Era un conjunto de diatribas contra todo el mundo. Y en un momento se pelean hasta con China comunista. ¿Sí? Claro. Porque el comunismo es divertido. Es decir, a ver si alguien lo malinterpreta. Para mí el comunismo es inhumano, la verdad te digo. Pero cuando vos escuchás la propaganda comunista, yo no puedo parar de reírme por la forma en que construyen las frases. O sea, es algo cómico. Porque hablan como si se la creyeran, además. Y además son pura interna. Ellos, sí, acordate que se dividió el comunismo chino, el comunismo estalinista. Después vino el revisionismo soviético, vino Khrushchev, después vino Brezhnev. Yo soy de esa época. Sí, lo que me vuelve loco, y esto es una posición ya mía, pero yo... Para que te digo, sí, yo tengo todo eso en la mente, sí. Desde niño. ¿Y cómo diablos me defino como liberal? Bueno, acá tenés un condicionante cultural que es la forma en que se arman las noticias. Claro, exacto. Iba a decir eso igual. Pero después, ¿qué viene? Falta algo que es fundamental para que vos te definas ideológicamente, que es la economía. La economía es lo más importante. Las diferencias esenciales entre las ideologías son de economía. No son de objetivos políticos. Más o menos de objetivos todos dicen lo mismo. Y ahí, a los 14 años, empiezo a leer economía. Un poquito cada vez más. Los autores clásicos, a Marx, Adam Smith, Ricardo, los austríacos, von Mises, von Hayek. Y ya a los 15 años yo era totalmente liberal. Ahora, plan político para hacer. ¿Tenía plan político? Y yo decía, cuando pueda voy a entrar a un partido político. ¿Cuándo? Apenas pueda. Cuando vine el 24 de marzo del 76, yo tenía 17 años, estaba en quinto. O sea, fíjate lo que te digo. Yo entré en el 72, me fui en el 76 del colegio. Entré en las postrimerías de la Revolución Argentina, cuando se estaba retirando y entregando al poder a quien ganara las elecciones en marzo del 73. Vi el año y medio ese montonero, vi la muerte de Perón, termina Perón y viene la ultraderecha peronista y los mata a todos. Primero los raja del colegio, los raja de todo y después, bueno, sabés que los desaparecidos empezaron antes del proceso, ¿no? Los desaparecidos comienzan con la AAA. La AAA es una creación de López Rega en el Ministerio de Bienestar Social en 1974. ¿Perón no sabía de esto? Supongo que sí. No, la violencia política que tenías antes arrancó seguro antes. La diferencia entre, a mi forma de verlo, entre facciones enfrentadas y un poder estatal dirigido, ya después post-76, ¿no? Obviamente en términos de exterminio. Y mira, en mi colegio había, en esa época, vos tenías ultraderecha. Sí, ¿en el colegio tenías ultraderecha? Sí, claramente. No solamente eso, hace pocos años descubrimos que una camada de alumnos que habían entrado en el 75 no eran en realidad alumnos, eran infiltrados de la ESMA, porque lo confesaron en una reunión del colegio. O sea, jóvenes. Jóvenes que decían que se presentaban como nacionalistas católicos. Al final los había mandado la inteligencia de la ESMA para señalar tipos que podían ser molestos. Ahora, ¿cómo yo me presentaba frente a ellos? Yo como liberal. ¿Y vos qué sos, Malatón? Liberal. Y estoy contra ustedes y contra ellos. Obviamente, nosotros somos antifascistas, antinazis y anticomunistas. No te gusta, te jodés. Y yo hablaba en el colegio, inclusive hablaba después del golpe militar. Yo me iba al colegio con una pila de diarios, ¿sabes? Yo leía diarios. ¿Te acordás cómo eran las carpetas del colegio? Que eran como una cosa así, que tenías un gancho en el medio que ponías claro. Las hojas. Bueno, yo tenía la carpeta sin ninguna hoja del colegio, toda llena de diarios. Y leía el diario mientras pasaba la clase. Obsesión por información siempre, claro, entonces. Total. Leía, era tu iPhone de ahora, de los pibes de ahora. Y el diario principal que yo leía no era un diario de mi ideología, era La Opinión, que era un diario socialdemócrata, el de Jacobo Timerman. Claro. Más complementado eso con la radiodifusión por onda corta, más la lectura de libros clásicos de economía, me llevan a mí a decirme, yo voy a ser político. Ahora, ¿qué ocurre? Mi vocación política no se puede expresar por el golpe militar. El golpe militar anula mi vocación política. No,
no mi vocación, anula mi posibilidad de hacer política. Claro. Si no, yo me hubiera afiliado a un partido, hubiera sido parte de la juventud de ese partido, que quizás no existía para nosotros todavía ese partido. De hecho, después de Malvinas, cuando se permite la actividad política, primero se permite de hecho, después de derecho, yo digo, este es el momento de armar una agrupación política en la universidad. Y yo elegí la universidad y armé UPAU. Empecé a conseguir gente y vi que otros tenían en mente lo mismo que yo. Ahí ya estás en Derecho, ¿no? En Derecho de la U. Yo entré en Derecho en el 79. Bien. En el 81 empecé a armar la agrupación, en el 82 la hicimos efectiva. En el 83 se empezó a llamar UPAU, tenía otro nombre antes. Y nos empezamos a presentar a elecciones. O sea, somos parte del sistema democrático, no de la dictadura. Hay dos pactos políticos. Uno es el 73, no más golpe militar, y otro es el 83, se redobla, que es mucho más firme todavía que el otro. Entonces mi vocación política es de casi toda mi vida. Y uno puede preguntarse, ¿y por qué abandonaste la política? Cosas inexplicables, cosas que pasan. Yo a los 33 años dije, no hago más política, me voy a dedicar a las finanzas. Yo mismo entonces me sorprendí en ese momento y me sorprendo hoy, 30 años después, diciendo, ¿cómo puede ser que no haya seguido siendo político? Otros ganas de hacer otra cosa, otras vocaciones. Y acá estamos, pero es como que la actividad me llama. Y porque no lo puedes soltar si tampoco. Estoy todo el día escribiendo. Como no tengo cargo público, ni ingreso del Estado, ni vendo, por ejemplo, servicios de lobby, ni vendo ¿viste los que venden campañas políticas? No hago nada. Eso me da una libertad de expresión y me permite escribir hasta para divertirme. Si no, no lo haría. Mi vida es pura diversión. Tu vida es pura diversión. Mi trabajo es diversión. Es más, te diría que no trabajo. Disfruto tanto con lo que hago que es una diversión. Bueno, es espectacular eso. Te hace feliz. A mí... O te hace menos infeliz que si trabajaras por obligación, claro. ¿no? Está claro, está claro. O digamos, por una desesperación de tener un objetivo o un determinado objetivo económico. Mis posteos son esos. ¿Sabés qué quería retomar antes que me vuelve loco? O sea, yo tengo una intuición... yo milité también, no tuve la fortuna de pasar solo por organizaciones que conduje, padecí distintas formas de orgánica, me fui, rompí lugares, ese tipo de cosas. Y hay algo de lo que vos decís que es una intuición, que es en donde siento que a veces conecto con lo que hablas, que yo tiendo a creer que la mayoría de ideologías son falsas. Son como, o sea, a veces tiendo a creer que los sistemas ideológicos, las grandes diferencias teóricas, son internas entre personas, son broncas, son tipo diferencias casi que hasta diría espirituales. Me vuelve loco que el hecho de lo que a vos te inclina al liberalismo es en principio una diferencia estética, porque vos leías los postulados, te cagabas de risa, decías, mirá lo que es esta propaganda, y esa primera aversión, bueno. Fíjate que es de forma, ni siquiera es de a ver qué mundo quieren, no es tipo, me toman de boludo. Mirá, lo que pasa es que las razones por las cuales uno adhiere a una u otra ideología no necesariamente son racionales. Exacto. O no son 100% racionales. Son psicológicas. Hasta puede ser, mirá, que yo tenía un compañero en el colegio que no me caía mal, era comunista, yo soy anticomunista, o viceversa. Es muy raro, ¿eh? No, es muy loco, es muy loco. Pero raro. Yo siento que vos vivís... con mucha libertad tus contradicciones también, que es algo que a veces te facturan, ¿viste? Me acuerdo, por ejemplo, cuando... De hecho, te quiero preguntar ahora cómo estás con ese tema. Vos siempre bancaste mucho a Sergio Tomás Massa. Yo siento que Massa a veces es como no sé si es ni bueno ni malo, siento que es inevitable Massa, para usar estas frases de Avengers. Bueno, es un súper político nacional. Súper político. Súper político. Es la primera línea nacional. Suponete que yo estuviese totalmente en contra de Massa, que no es mi caso. Sí. Yo tengo simpatía con él. Cómo piensa, la forma de actuar, y sé lo que está pensando para el futuro. Pero vamos a suponer que yo lo detesto. Lo mismo te voy a decir que es un súper político. Cristina Kirchner, la mayoría son diferencias. Ahora, ¿qué te voy a decir? ¿Que es mala política? Es brillante. Y así en la historia vos encontrás
desde el punto de vista de la calidad política, tipos que son contrarios, que son brillantes. ¿Y eso te conmueve a vos? Me conmueve. Porque a mí también me pasa eso. Porque es lo mismo, mirá, es lo mismo que el fútbol. Yo soy de Boca. Yo también. ¿Vos creés que no odié a River toda mi vida? Ahora medio porque estoy como un poco más alejado del fútbol, pero ¿vos creés que yo no odiaba a River? Ahora, en mi odio normal, de joven que va a la cancha y grita, voy a dejar de reconocer que hijo de puta lo bien que juega. Que hija de puta, que hijo de puta el discurso que dio, pero para mal. Es muy poco serio en política descalificar totalmente al otro porque piensa contrario. No tiene sentido eso. Sin embargo, hay gente que no puede, ¿viste? Bueno, ahí está el tema. ¿Sabés quiénes no pueden? Y te tomo una parte inicial de tu planteo. ¿Sabés quiénes no pueden? Los que no empezaron política de chicos. Ahí está. Es más, hay gente que dice, pero ¿cómo te juntás con este? ¿Cómo te saludás? Digo, si yo estuviese en un recinto parlamentario, ¿vos qué pensás? ¿Que pasás por al lado del bloque de izquierda y decís váyanse a la concha de su hermana? No, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Claro, te ves todos los días. Está... ¿Qué le voy a insultar? Además, las peleas esas, en todo caso, se hacen frente al público, no se hacen en privado. Claro, fíjate que lo que vos decís, que es lo más natural para la política, para alguien que hizo política, natural. De afuera se sospecha como conspiración. La gente que nunca hizo es tipo, fíjate cómo transan, te dice, ¿viste? En el discurso de Javier Milei, con esa cosa anticasta, ¿no ves una contradicción con esto, con este entendimiento de la política? ¿O un límite más que una contradicción? Mira, el discurso anticasta no es propio de mi persona. Yo personalmente no suelo descalificar a la corporación política como tal. Lo que pasa es que yo creo que él tampoco, pero advirtió que en este momento, especialmente por el comportamiento parlamentario de los últimos años, especialmente porque entre el primer kirchnerismo y el macrismo y este neo-kirchnerismo de Alberto Fernández, ha habido muy pocas diferencias. Han votado las mismas cosas, han tenido la misma política económica, han tenido la misma política de deuda, la misma política monetaria, no cambiaron nada. Entonces vos decís, ¿qué es esto? ¿Dónde están las diferencias? Son todos los mismos, son una casta que defiende sus intereses. Decís que es más contextual que... Y tiene más sentido ahora eso. Igualmente no es mi lenguaje. Sí, no, te entiendo. No me vas a escuchar hablar de eso, nunca. Yo le voy a decir en todo caso, son todos comunistas. ¿Te das cuenta? Es decir, para mí son todos de izquierda. Pero quizás pegue decir, son una corporación que defiende sus intereses. Vos recién, me interesa esto de la admiración, ¿viste? Del otro, de la habilidad política. Para mí en eso, no solo por mi afiliación ideológica, sino ya más allá de la ideología, ¿viste? Me interesa hasta hablar de la figura porque también me divierte. De todas las disponibles, ¿viste? A mí me pasa que yo siento que ya a hoy, de verdad, Cristina es incontrastablemente la mejor política de la Argentina. O sea, pero... y te lo digo como alguien que también yo pasé civilmente por una etapa de enojo con Cristina. Yo como militante... A mí me da risa esto, a veces uno, viste, en la primera línea de batalla, después anda con sus reproches, sus enojos. Pero yo tuve un momento post-2015, viste, que se pierde, que pierde Scioli, que qué sé yo, que tuve también un momento de decir, viste, ¿qué onda? Acá se jugó a fondo, no se jugó. Y siento que Cristina, para bien, a mí me cerró el orto mal cuando justamente hace la movida con Alberto Fernández, que deja pata para arriba todo el sistema político, no lo logran deglutir, no lo logran entender. Claro. Siento que ahí Cristina ya, para mí, se ganó un lugar de decir, bueno, esta persona juega algo... Te voy a comentar varias cosas sobre eso. Dale. Eso fue inolvidable, 18 de mayo del 2019. Yo estaba en Nueva York cuando pasó eso. Vos sabés que yo tengo la mala costumbre de dormir, no con esto en la mesa de luz, con esto al lado mío. A las 6 de la mañana agarro el teléfono y veo a Alberto Fernández candidato a presidente. Hay un video. Me levanto de la cama, voy a la computadora principal, veo el video. Ese video es una obra maestra. El video donde Cristina Kirchner critica el kirchnerismo y anuncia que ella va a ser segunda de Alberto Fernández es una obra maestra de la política. Me sorprende porque lo hicieron en muy poco tiempo. Es más, de hecho, se sabe que la información esta no la sabía nadie, ¿no? Exacto. Bueno,
comparto con vos que fue una jugada espectacular. El problema después que el gobierno de Alberto Fernández fue no malo, pésimo fue. Ahora, mirá lo que yo hice el domingo pasado en el Parque Lezama, que yo estaba oficiando la ceremonia. Cuando habla Milei yo me pongo al costado, bueno, siempre me pongo al costado, pero lo escuché con suma atención. Milei empieza a hacer algo que nunca lo vimos, que es nombrar los principales referentes históricos del liberalismo, que no son argentinos, son todos nombres austríacos, alemanes, norteamericanos. Lo metieron en un discurso, le dio forma de discurso de barricada. Y yo diría, ¿cómo va a salir de esto? Él después agarra y baja todo eso a la política argentina, critica fuertemente a Cambiemos, a Juntos por el Cargo, como le dice él, y remata diciendo por qué no hay que votar a ellos y hay que votarlo a él. Yo después me voy del parque y digo, este discurso, más lo escuché 12 veces ya, pero ese día lo escuché 5 veces, media hora dura. Y yo dije, este discurso para mí está a la altura del discurso de Perón del 12 de junio de 1974, que es el último que dio, Plaza de Mayo, que fue espontáneo, que fue para contrabalancear el del 1 de mayo del 74, que es la pelea con los montoneros que se van de la plaza. Sí, sí. Es ese donde Perón dice, llevo en mis oídos la música del pueblo, la más maravillosa música. Y lo comparo, el de Milei, con el del 26 de octubre de 1983 de Alfonsín. Y yo dije, señores, este discurso de Milei tiene la calidad discursiva del de Alfonsín y del de Perón. La mayor parte de la gente, no la mayor, fue una buena cantidad de gente me empezó a putear. ¿Cómo puedo decir eso? Escuchame una cosa, salamín con queso, ¿no ves que no estoy comparando contenidos ideológicos? Estoy comparando formatos discursivos y penetración del mensaje. Esto es técnica política. La técnica política no tiene ideología. ¿Entendés? Entonces, esto que yo digo, quizás te lo pueda compartir, no sé si con Milei, pero te lo puede compartir otra persona. Los que venimos del comité. Ahora, si vos sos un tipo que cree que todo es negro y blanco en política y que hay una ideología buena y todo lo demás es una porquería, que hay que matarlos, no lo vas a entender. Y nunca discernís eso, técnica de contenido, o sea, la idea de la técnica política. Sí, pero yo desisto de explicárselo al que no lo puede entender. Claro. Entonces yo lo voy a decir. Y si el día de mañana el que asuma la presidencia después de esto, o si hay un recambio dentro del mismo gobierno, lo que sea, si dice algo bueno, yo lo voy a comentar. No es que no me pasé de bando. Estoy comentando la política. ¿Por qué? Porque me divierte. A lo que digo es sincero, yo no pongo cosas por poner así, porque además no puede haber contradicción. La gente no entiende por qué yo voté por Alberto Fernández. Yo voté por Alberto Fernández como voto antimacrista. Yo creo que había que terminar con Macri. ¿Te pasaste al kirchnerismo? No, no soy kirchnerismo. De hecho, empecé a criticar a Alberto Fernández antes que asuma. Lo voté y lo empecé a criticar antes. ¿Por qué? Porque me enteré del plan económico que iban a hacer. Cuando yo escucho lo que van diciendo los asesores, digo, esto continúa el macrismo. Yo tengo derecho a hacerlo. Como no busco nada, nadie me tiene que dar nada, opino de esta manera. ¿Qué pensás de Macri, de Mauricio Macri? No tenía capacidad para ser presidente, le interesó ganar las elecciones, le interesó ejercer la presidencia desde un punto de vista formal, como un rey le puede gustar ser rey en una monarquía constitucional. Hay algo monárquico, no era primer ministro. Claro. Es decir, Macri fue presidente de un país parlamentario. El primer ministro fue el equipo económico, Marcos Peña, lo que sea, los asesores de esos. No le interesaba. Es más, yo estoy convencido que estuvo contento de perder. No sabía qué hacer con el gobierno. ¿Quiere volver ahora o es inercia? ¿Qué poronga es? Porque cuento, yo me reuní con Macri, extrañamente él pidió hablar conmigo el año pasado. Mira, no sabía. Que él quería saber por qué yo lo critiqué tanto. Y te voy a recordar lo que le dije, pues yo también lo escribí. En realidad yo había arreglado con él que no se difundía esto, porque nos podía perjudicar a ambos. No que yo sea importante, ¿viste? Pero va a decir, ¿qué hace con Maslatón? Un tipo tan crítico del macrismo. Y a mí me podían decir, ¿qué fuiste a negociar? Claro. La verdad que no fui a negociar nada. A mí me llama una amiga, me dice, Macri quiere hablar con vos, ¿estaría dispuesto? Por supuesto. Y le recordé a mi amiga, yo hablo con Hitler, con Stalin, con Pol Pot, con cualquiera hablo. Con Bashar al-Assad. Hubiera querido hablar con Bashar al-Assad durante la guerra civil, el jefe, el presidente sirio. Hablo con cualquiera. A mí no me compromete hablar con alguien.
es una posibilidad de conocer a la persona y de decirle algo. Pero no de decirle, mira que yo tengo razón. No, de intercambiar, como estamos hablando nosotros. Yo le dije, presidente Macri, la verdad, su gobierno no fue ni el peor ni el mejor. Fue normal. En todos los aspectos, con la excepción de uno, el económico. Yo la verdad, mire, usted y yo tenemos la misma edad. Le digo, yo no me explico cómo usted, habiendo vivido lo mismo que yo en la política argentina y en la economía argentina, se le ocurre reproducir el plan económico de Martínez de Oz con casi 40 años de diferencia, sabiendo perfectamente que un plan de esas características termina en la fundición nacional del Estado y de la empresa privada. Y produce una pobreza espectacular. ¿Por qué me decís eso? Le digo, bueno, porque usted lo mandó a Caputo a tomar deuda porque sí, y a Sturzenegger a tomar deuda del Banco Central, alegando contralor monetario de esa manera. Y lo que a usted le ocurrió es que usted no pudo renovar su propia deuda, y usted quebró como si fuese un jugador de mesa de dinero, un timbero de mesa de dinero. ¿Eso le dijiste a Macri? Eso le dije a Macri. Ese fue el fracaso suyo. Si usted no hacía todo eso, si no lo mandaba a Caputo a tomar plata para fanfarronear, que estamos consiguiendo, que menos tasa, ¿quién dijo que hay que tomar deuda? Y lo de Sturzenegger. Y él me dice, no, porque en realidad, si no tomábamos la plata que emitíamos, con la entrada de capitales iba a apreciar mucho el tipo de cambio. Y le digo, que se aprecie todo lo que se tenga que apreciar, el país iba a ser eficiente de otra manera. Y digo, algún día se aprecia, otro día se desaprecia. ¿Y lo de Caputo cómo se justifica? ¿Y lo de Sturzenegger cómo se justifica? No, pero en realidad mucha plata fue para renovar deuda anterior del anterior gobierno. Le digo, Macri, el mismo Duhovne dijo por la televisión, menos mal que el kirchnerismo nos dejó un país desendeudado. Sí, eso es cierto. Pero es el mismo que lo dijo. Gracias a eso ahora podemos tomar deuda. Ese fue el problema de Macri. ¿Y él en esa charla no te concede nada? ¿No te dice...? Bueno, una charla de esas características no tiene por finalidad que uno le diga, sí, tenés razón, no tenés... No hay un juicio final en una charla así. Uno dice lo que piensa, ¿no? Después me contó otras cuantas cosas sobre su gobierno. Y al final yo le dije, pero ¿y usted qué piensa hacer? ¿Va a jugar de nuevo? Me dijo, lo estoy viendo, lo estoy pensando. Y yo durante varios meses, porque tengo algunos amigos en el macrismo, que son amigos personales, que estaban cerca de esa postura, viste, Patricia Bullrich, Macri. ¿Te llevas bien con Patricia? No, hace varios años que no hablo. Ah. Pero yo escuchaba amigos míos que me decían... amigos cerca de... Amigos cerca de Macri, de Patricia Bullrich, que pensaban volver con toda la política, y limpiar el PRO de la izquierda y volver renovado para el 2023. Es más, Patricia Bullrich, durante 2 años, armó una especie de militancia satelital, varios grupos y varios operadores diciendo, prepárense para la gran interna. Llega el momento de las PASO de este año, donde uno esperaba ver Patricia Bullrich contra Vidal, o directamente ya primera, ganando la capital federal con contundencia. Y se alineó completamente. Y un día dice, arreglé con Larreta. Y los traicionó a todos. Es más, los diarios informaron, y yo creo que es verdad, que Patricia Bullrich le dijo a Macri, ¿me vas a bancar a mí, no, en la interna? Y Macri le dijo, no puedo. Obviamente, lo llama a Larreta y le dice, Macri, no podés jugar con Patricia, porque tenemos esta lista de negocios comunes en la municipalidad, y somos socios. Así que quédate al mango, decís que no vas a intervenir, que apoyás a todo, y Patricia Bullrich arregló, evidentemente alguna compensación económica recibió, porque iba a ganar, y ella iba a ganar todo, iba a ganar de entera. La gran figura del momento hubiera sido Patricia Bullrich. Pues es que la interna ella la ganaba, si se presentaba acá, Capital... Y si vota el público. La Vidal es odiada mayoritariamente en este momento. Patricia Bullrich ganaba. Decidió arreglar con Larreta, para mí por plata. Entonces, la pregunta es si Macri va a volver o no. No va a volver. Macri está muerto. Está retirado de la política. Lo único que quiere es terminar bien sus días, sin quilombos judiciales. A mí siempre me dio la misma sensación. De hecho, hasta he usado el mismo adjetivo que vos, monárquico. ¿Viste esta cosa de cortar a las 7 y ver Netflix? Bueno. Pero al mismo tiempo siento que él tiene algo. Quizás no es capacidad su frente, pero sí le veo algo de que... Me parece que debe ser... No lo conozco, no estoy ni cerca de Macri, pero siento a veces que debe ser uno de los tipos más
vengativos y tenaces de la política Sí, pero argentina. lo están forreando. Mira, creo que no sé si fue ayer o antes de ayer, hubo un acto de Larreta. Sí, que lo pasea, que lo hace... Lo hace subir a Macri, lo palmea, dice, bueno, Macri, ahora listo, bájate. Forreado totalmente, Macri. ¿Y esa no se la va a cobrar, Macri? ¿Con qué? Si no está en condiciones de pelear. No quiere pelear. No Vos sabés quiere. lo que es una interna. Una interna es a vencer o morir. No, es una guerra civil. Es de lo más cruento que hay en política. Vos, la pregunta, cuando un tipo te dice voy a ir a la interna, vos tenés que visualizar si el tipo está dispuesto a perder. Vos en la guerra podés ganar o podés perder. Yo si voy a una interna estoy dispuesto a perder. ¿Me cambia la vida? Bueno, estaré triste un par de días si me va mal. Además, siempre en una interna vos nunca perdés todo, siempre te quedás con algo. Es una ganancia o una pérdida en términos relativos. Si perdés es un subcampeonato o un tercer puesto, que mejor que el puesto 60, ¿no? Cuando un tipo te dice voy a pelear, vos tenés que ver primero si lo hizo alguna vez. ¿Alguna vez fue una interna? Y además, ese tipo se banca a perder, se banca a salir a la calle, se banca que le digan perdió Patricia Bullrich. Yo le dije a mis amigos que estaban con ella nunca fue una interna en su vida. Revisá la trayectoria, jamás fue una interna. No es una mujer de interna. No se banca a perder. Siempre va a terminar arreglando. Y si vos estás militando con ella, te va a dejar en banda al final. Es más, ni te va a avisar. Te vas a enterar por el diario. Yo soy un tipo de interna. Yo, personalmente, te reitero. Entre 60, entre la universidad y el partido tengo 60 internas en mis cortos años de vida política. O sea que si vos ves que yo me presento, seguro que me presento. Puedo asumir la pérdida, ¿entendés? Puedo perder. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo quedo frente al resto? No, este tipo peleó. Macri no lo va a hacer nunca. Patricia Bullrich tampoco. El tipo que tiene fuerza para pelear, lamentablemente para mal y contrario a lo que yo pienso, es Sombrilla Larreta. Larreta pelea. Larreta tiene una ambición de poder absoluta. ¿Qué pensás de Larreta? ¿Qué es Larreta? Es una persona que desde chico dijo que iba a ser presidente, está dispuesto a ser presidente, a pagar todo lo que sea necesario para neutralizar opositores internos o externos. Determinación total, John Wick de la política, Sí. digamos. Ahora, yo estoy en contra de él porque no me gusta la ideología que tiene. ¿Cuál es la ideología de Larreta? El Estado tiene que controlar todo. Y yo soy el que da permiso para que la gente haga o no haga. El total, 100% contrario al pensamiento liberal que yo tengo. Es más, yo creo que es la máxima izquierda argentina, práctica, real, sin llamarse izquierda, es Larreta. Kicillof es más liberal que Larreta. Alberto Fernández es más liberal que Larreta. El peronismo es más liberal que el PRO de Larreta. Porque el peronismo en su caos de organizaciones y en su desorden social, te da cierto margen de libertad. Larreta es muy eficiente. Larreta quiere un Estado controlador eficiente, cobrador de impuestos, que gasta mucho. El peronismo nuevamente en su ineficiencia te da cierto margen para sobrevivir. Y el peronismo es flexible. Podés tener un mal momento y podés tener otro buen momento. Es más, a mí no me sorprendería que después de las elecciones, donde el oficialismo no va a salir bien, yo creo que el domingo no va a salir bien y en noviembre tampoco, puede venir un giro peronista para el lado correcto, para un lado mucho más libre que el que vivimos hasta ahora. Por su capacidad de resiliencia, digamos, porque se adapta. Porque el peronismo tiene esa cosa espectacular de la supervivencia, ¿sí? Yo ahí quiero hablar algo con vos, porque pareciera que para el liberalismo, históricamente, hablando en términos amplios, ¿no? Porque uno se puede poner quisquilloso, el peronismo siempre fue un problema. O al menos así lo abordan muchos, ¿viste? O sea, y hasta te voy a preguntar particularmente por la cepa actual de libertarios. Yo los veo, en general son pibes más chicos o en grandes capas. A mí me pasa un poco como a vos esto de que yo me dejo permear mucho por la emoción, que es algo que a veces ideológicamente no encuadra tanto. Yo veo un acto lindo, apasionado, que está buenísimo y a mí lo que me genera es efervescencia política, ¿viste? A veces incluso... Porque es difícil hacer un acto bueno. Es difícil hacer un acto Primero bueno. es difícil convocar a la gente voluntariamente. Y además es difícil ponerle onda política. Que no sea aburrido. Que no sea un embole. Justamente, yo te aseguro que el acto de Milei del domingo pasado fue muy divertido y muy lindo, muy positivo. Bueno, y fíjate que es un grupo de gente que no viene de la mayoría no viene de la política, Sí, con lo cual exacto. es muy meritorio. Exacto. Es muy meritorio. O sea que este libertario
delirante, teórico, se está convirtiendo en un político también. No, pero de eso me interesa, justamente de eso quiero ir. Yo a veces les veo puntos de contacto en su visión binaria de la realidad, buenos y malos, blanco y negro. Los veo muy troscos a veces, a los libertarios. Creo que entendés a lo que me refiero. O sea, y vos sabés, no es es praxis. Los veo en praxis trotskistas. Sí. ¿Vos lo ves eso? O sea, ¿tienen limitante? Lo veo. Inclusive yo soy un tipo, bueno, ahora como que me está mangando porque estoy con ellos, ¿no? Pero yo hasta 6 meses atrás, yo creo que me odiaba la mayoría de ellos. A mí me consideran un conservador, un pro-peronista. Bueno, eso te dicen, amigo del peronismo. Exacto. No me importa. Para mí es un gran problema la interpretación del peronismo, porque hay un sector de la sociedad argentina que es gorila. O sea, que el eje de coordenadas de la política se les ordena por gorilismo. Sí. Y eso es muy difícil, es muy difícil. Y el liberalismo tiene mucho de... Yo creo que hablar en esos términos hoy en día es una vergüenza para el que lo hace. Estas son cuestiones del año 55. Mira, todos nuestros sectores políticos cometieron errores. Perón cometió errores en el primer gobierno, quedó como un dictador. En el segundo gobierno quiso cambiar, no llegó a tiempo. La Revolución Libertadora no fue la solución del peronismo, fue una calamidad histórica. Todos los que vinieron se equivocaron después. Frondizi llega al gobierno, o sea, el radicalismo que no se puede hacer mucho a los finos, llega porque Perón, escúcheme, Perón dio la orden de votar a Frondizi. ¿Nos olvidamos de eso? ¿Dónde queda el gorilismo? En el 72, el año 71-72, ese es para mí la muerte del antiperonismo, como lo conocimos en los 50. Se acabó. ¿No entendés que se están juntando los que estaban peleados y dijeron dejamos nuestras diferencias de lado? ¿Qué significa un tipo en el año 2021 siendo un gorila? Es una insignia estupidez hacer eso. Ya pasó eso. Y el peronismo, que después gobernó, no fue lo mismo que en esa época. Esa cosa fascista que podía tener, no sé, en 1948 el peronismo, no la tuvo más. Y además, en materia de violencia política y antidemocracia, vos decís, bueno, Perón fue un dictador, ok, bárbaro. ¿Y la Revolución Libertadora? ¿Y la Revolución Argentina y el proceso de Videla, Macera y Agosti, qué fueron? Perón mató gente y los demás mataron más gente. Y el radicalismo cómplice de todos los gobiernos, hasta el golpe de Estado, el peor de todos, que es el del 24 de marzo. Entonces vos no podés ahora sacar un pedazo de la historia, meterlo ahora, un pedazo de ahora meterlo atrás, porque no es la forma que funciona la realidad. Entonces yo por eso digo que es tonto el gorilismo. No aplica a la situación política actual. Y además en el medio hubo un gobierno peronista que para mí fue el mejor que yo vi, no del peronismo, de cualquier cosa, después el de Menem. ¿Por qué fue el mejor el de Menem? Porque puso el país para adelante, porque arregló los quilombos con el mundo, porque las primeras medidas políticas de él se reúne con el almirante Rojas, el segundo jefe de la Revolución Libertadora, el más antiperonista de todos. Abrazo, Menem, almirante Rojas. O sea, ¿cómo puede ser que no se tenga presente eso? Y además dice, el grupo Bunge y Born sufrió el secuestro de los montoneros, los 60 millones de dólares en el 74, arreglaron, nunca se sabe bien qué pasó ahí, con la guita, con todo. Firmenich dice, no, yo lo llamo a estos que sufrieron o que fueron secuestrados por alguien que estaba con nosotros, por lo menos al inicio, los montoneros y Firmenich, y digo, ustedes van a conducir el plan económico. ¿Qué es ese tipo? Es un gran, eso se llama pacificación nacional. Eso decir, señores, lo que pasó, pasó, miremos adelante. Y no significa esto, por supuesto, conceder el perdón de los crímenes de lesa humanidad. No. Eso es un tema aparte. Estoy hablando de la reconciliación política. Yo no puedo hoy juzgar al peronismo democrático del siglo XXI como si fuese el de 1948. O como si no hubiera habido la otra porción de la historia. La otra porción de la historia, el antiperonismo. O sea, es más, en daño económico para el país, yo tengo que juzgar el nivel de daño causado por diferentes gobiernos. Yo te voy a decir, el daño mayor, hubo muchos gobiernos, vamos a nombrarlo, Perón, Leonardi, Aramburu, Frondizi, Guido, Ilia, Onganía, Levingston, Lanuse,
Cámpora, Lastiri, Perón, Isabel Perón, Videla, Viola, Galtieri, Sanján, Dale que lo metes todos, ¿eh? Viñones, Alfonsín, Sí. Menem, De la Rúa. Ojo acá. Bueno, ahí viene todo el quilombo del año 2001. Pero bueno, vamos a resumirlo todo en dual. Sí. Bueno, Bardo Puerta. Rodríguez A, Puerta, Sí. Recomposición dual de Néstor. Dualde, Sí. Kirchner, Macri, Alberto Fernández, ¿no? Todo esto. Dicho sea de paso, qué divertida que es Argentina, ¿eh? Qué divertido que es haber vivido todo esto y poder comentarlo. Pero bueno, ahora vamos a la cosa así, a nivel de daño económico. El daño básicamente es económico. El gobierno que más daño causó a la República Argentina, pero absolutamente arriba de todo, es el gobierno del proceso de reorganización nacional. La gran caída hacia abajo de Argentina es el plan económico de Martínez de Oz y los sucesores de Martínez de Oz. Eso causaron un destrozo. Bueno, eso para muchos liberales es una herejía lo que está diciendo. Yo soy no liberal, recontra liberal, y te comento esto. No hay mayor caída argentina que esa. Es más, para el que no lo vio y quiere verlo, que vea una película maestra que se llamó Plata Dulce, del año 82, que es una historia de fraude financiero que te resume lo que pasó con Martínez de Oz. La gente no vale nada, el que se funde, el que afana, afana. ¿Pero qué es eso? Es lo más antiliberal que hay. Es el mayor daño. O sea, que yo te estoy diciendo ahora que el gobierno militar ese causó mucho más daño que cualquier experimento peronista. Después, el segundo gobierno que más daño causó tampoco fue peronista. Es el gobierno de Macri. Porque Macri lo que hizo fue reeditar el plan del proceso militar con 40 años de diferencia. Y después vino el de Alfonsín. Y después vino el kirchnerismo, digamos, del 2011 al 2015. Decís segundo, final Cristina, digamos. El final de Cristina Kirchner. Igual con tu categoría, la terna, no hay ni un peronista. No hay ningún peronista. Ningún peronista. O sea que a la hora del juicio final, yo me voy a poner o como juez o como acusador. Y yo te iba a decir que el mayor daño no es peronista. Es más, el peronismo muchas veces arregló el quilombo que dejaban los otros. Pero en política práctica y en materia de políticas de Estado, y si nos ponemos en serio con ganas de reconstruir el país, bueno, todo eso ya pasó. ¿Qué quiere que esté insultando y peleando a todo el mundo? No va. Y el peronismo es parte de la democracia argentina. Y es muy positivo para el país que exista y va a seguir existiendo y no va a desaparecer. Y si yo hago política, en el supuesto que quiera volver a hacer política, nunca fui vos no vas a encontrar una sola declaración antiperonista de parte mía en toda mi vida, ¿eh? Ni en la universidad, en ningún lado. Pero el peronismo forma parte de la reconstrucción nacional. No tiene que estar al margen. Imaginemos, por ejemplo, que a mí se me ocurre el día de mañana ser diputado o estar en el gobierno de Milei. Se da un milagro en Argentina, Milei presidente. O sea, lo que yo pienso que hay que hacer. Y tenés que ir a una coalición. Una genuina coalición política de contenido para sacar el país adelante. ¿O vamos a dejar que esto se funda para siempre? No se puede permitir una cosa así. Esto es la República Argentina, no es un país menor en el mundo. No fue un país menor. No es intrascendente, es un país espectacular, muy lindo, con recursos, pero además con gente espectacular. Yo no tengo la idea de que la población argentina es un desastre, todo lo contrario. Con el deterioro y todo sigue siendo muy valiosa. Es más, hasta te diría, y acá sí soy un poquito fanfarrón, somos los mejores del mundo. Bueno, si queremos. Bueno, vos decías qué divertido es vivir en la Argentina, ¿no? Sí. Yo creo, y por eso siempre te he seguido, que compartimos esa visión, esa cosa del mejor país del mundo que decís. Y me parece que vos tenés ahí, me gustaría preguntarte un par de cosas, ¿viste? Vos tenés un desarrollo al respecto, te lo he leído muchas veces, del capitalismo amerindio que triunfa en la Argentina, y vos te definís como tercermundista también. ¿Qué es esa definición? ¿Qué implica ser? Que yo culturalmente me identifico con la sociedad del tercer mundo. Yo no me identifico con el orden suizo, sueco
o del estado de Massachusetts o del estado de California norteamericano. Yo me siento bien en los países del tercer mundo. Hasta los veo más liberales en lo cultural. Muchos países del primer mundo, en apariencia, sí son democráticos. Son democráticos, la gente vota, vos podés decir cualquier cosa, pero lo que sucede en la práctica es que se arma tal componente de contralor social, donde vos, si sos un disidente, sos un marginado. Vos sos como un muerto civil, entonces vos estás obligado a seguir la cultura del establishment y adaptarte a lo que el establishment establece. El establishment no es una conspiración de 4 o 5 tipos que deciden todo, es como una cosa que se va haciendo. En los países del tercer mundo, el establishment es mucho más atenuado. Y yo puedo hacer una vida totalmente distinta de los demás, y no por eso perder ni prestigio, ni poder, ni posibilidades económicas. Bueno, vos has dicho que la Villa 31 tiene un nivel de capitalismo, La por ejemplo. Villa 31, las villas están mal interpretadas. La gente de la ciudad que no es de la villa no entiende lo que está pasando ahí. Ahí está, en las villas argentinas está surgiendo una nueva sociedad. Está surgiendo una sociedad libre. Es gente pobre que tuvo que ir a vivir a la villa. Gente pobre que dijo, yo hago lo imposible por sobrevivir. Es lógico, ¿no? Vos querés sobrevivir. Y en las villas hay crímenes, hay drogas, sí, pero también hay gente común, la mayoría. Gente que trabaja y gente que va progresando y va acumulando capital. Y en la informalidad de esa actividad económica se está generando un desarrollo capitalista primitivo similar al que se dio en los albores del capitalismo hace 230 años. Bueno, vos ves condiciones para este gran repunte argentino, que decís Sí, que es inevitable, digamos. es inevitable. Y además hay otra cosa. El gran aporte del peronismo del 45 no fue económico. El peronismo cometió errores económicos, pero sí fue social y político. El peronismo le hizo sentir al común de las personas que contaban, que eran importantes. A cada argentino de ese momento le hicieron ver, si no, el país no es solamente la clase alta. Y no porque la clase baja fuese tan baja, es mucho más alta esa clase baja, pre-45 de la que es ahora. Argentina no era un país pobre, no había miseria, no había marginalidad, prácticamente nada. Pero muchos tipos que estaban en el escalón laboral más bajo, o en las provincias, en esa sociedad tan elitista, se sentían que no eran parte de la cosa. Y Perón y Evita le hicieron ver a la persona común que ellos eran importantes. ¿No sabés qué importante que es que la gente se sienta que es importante? Hasta el tema de la sidra y el pan dulce. Hasta eso. Vos imaginate, alguien que nunca vio nada, nunca estuvo en el poder, no conoce a nadie. Estaba en su casa trabajando, le llega el pan dulce por el correo, con la firma de Perón. Imagínate, el símbolo que es eso. O la Fundación Eva Perón. La máquina de coser, el regalo del Día del Niño, las colonias de vacaciones. ¿Por qué no se puede hacer eso? Yo sé que es mejor que si es del mercado y todo eso, pero en ese momento no lo hacía nadie. Vos le hacés sentir a la persona que no tiene participación que puede tener participación. Después hay muchos errores, ¿eh? En esta cosa tan bien intencionada se cometieron errores de política económica que rompieron el sistema productivo, pero en materia social es muy valioso. Siempre es muy valioso. El peronismo es socialmente democrático. Y yo te lo digo como liberal eso, porque yo haría lo mismo. La gente vale mucho. Es más, el peronismo es anticlasista. El peronismo no cree en las clases, cree en las personas. Los liberales no creen en las clases, creen en las personas. Para mí es hermoso lo que acabas de decir y lo comparto, ¿eh? No entiendo dónde está el divorcio entonces, porque si uno se considera liberal, y yo creo que... Yo creo que el gorilismo es antiliberal. Es que tiene que serlo, o sea, debe serlo, por definición, pero no lo... Matar opositores políticos es antiliberal. Decir que tiene que gobernar una casta militar un país es antiliberal. La democracia forma parte del liberalismo. Y nuevamente, los desastres que se hicieron en nombre del antiperonismo son mucho peores que todos los errores del peronismo juntos. Coincido, pero
hay gente que no lo ve, ¿eh? Y Bueno, están muy cerca de está bien, posiciones pero, o lugares está donde te bien, encontrás bueno, también. pero donde yo esté voy a decir esto. Y no me importa, ¿te imaginás que yo no tengo ningún... nadie me puede quitar nada a mí. No, está claro. No juego nada, nadie me quita nada. Y además yo estoy seguro que si tuviese la oportunidad que tengo con vos de hablar en estos términos, yo creo que hasta un liberal de los prejuiciosos del gorilismo lo podría entender. Te encontrás. En estos términos, lo que pasa es que Es difícil. hay que tener tiempo para hablar de esta manera, ¿no? Vos, por supuesto, me lo estás dando en esta larga nota. Sí, sí, pero es difícil. No abunda mucho, no te encontrás, es todo prejuicio, es un titular. Yo sé que tengo muchas ganas de preguntarte también, digo, llevándolo, ¿cómo estamos? Estamos bien, ¿no? ¿Estamos bien de tiempo? ¿Estamos tranquilos? Tengo muchas ganas de preguntarte también, ¿viste? Ya política internacional también. Un fenómeno que sé que a vos te apasiona, a mí me conmueve, en el sentido más clásico de la palabra, conmover, me genera emociones, que es Trump, Donald Trump. Es peronista. Bueno... Peronista. Bueno, es que... Trump es peronista. Está la asociación, me la dejaste muy cerca. Porque yo siento algo que, insisto, como decías antes, no es del todo racional, pero ya hace mucho tiempo que no me importa explicar las cosas racionalmente. Y también me pasan cosas, me pasan. Y yo veo elementos del fenómeno Trump. No voy a ir a lo fino de determinadas cuestiones incluso económicas de su propia procedencia, no es eso, pero sí algo de lo que genera. Y hay algo de lo que genera que es muy fuerte, que es hacerle sentir a gente que importa, que es gente que históricamente no importó. Y hay algo que a mí me sucede, que capaz peca de anacronismo, peca de burrada, peca de muchas cosas, pero a mí, históricamente, creo que vos sabés más que yo en esto, el demócrata, el partido demócrata yanqui, me parece genéticamente gorila. Y el republicano, no te voy a decir que el partido republicano es peronista, porque me parece que es decir mucho, o sea, es asumir demasiadas cosas a la vez, pero me parece que no es gorila. Y yo veo algo en los demócratas con toda su moral de turno, porque la moral cambia, pero están tan convencidos de su propia moral y de imprimirla en el mundo y de cómo tiene que ser, que paradójicamente terminan siendo mucho más intervencionistas que los republicanos que negocian, ¿viste? O que con los que te entendés. Esa es una intuición. Mira, te voy a hacer dos comentarios, uno bueno para los demócratas y otro malo. Con la salvedad de esa sección del Partido Demócrata que era segregacionista, ¿no? De Wallace. Sí. Wallace era el gobernador de Alabama, era pro apartheid. Y pero por el modelo productivo, digamos, sur y su guerra civil, o sea, tiene esa herencia el demócrata también. El apartheid es una animalada, es una cosa que es inadmisible. A un peronista o a un liberal nos violenta completamente. La discriminación por raza, religión o por origen social. No la podemos admitir. Es inconcebible. Ni un minuto. Eso no se admite. El Partido Demócrata tuvo un gran acierto con la lucha contra la segregación en los años 60. Luther King, cada vez que lo veo, que lo recuerdo, bueno, yo era muy chiquito cuando fue muerto, pero me acuerdo el día que lo mataron. Me acuerdo cuando mataron a Kennedy, a John Kennedy. Tenía 4 años. Ese fue un acierto, ¿no? Hoy en día eso es patrimonio de todos en Estados Unidos. Todos odian la discriminación. Si un tipo es pro discriminación, es un marginal social, puede hacerlo si quiere, porque no se castigan las opiniones ahí, que es muy fuerte, pero no existís. Pero más en tiempos modernos. Vos estás en una cena en Nueva York, en un lugar fino, o en California, o en Boston, Massachusetts. Estás con gente importante, las universidades, y vos ves que hay una especie de élite entre intelectual y económica. Y los tipos de repente se empiezan a hablar más de los tipos de Wyoming, de Texas, los granjeros, tipos que hablan en tractores. Los tratan de la misma manera que acá el antiperonismo trata al hombre de la clase baja argentina, al negro del interior, al amerindio, como llamo yo, o al mestizo. No, esos son los republicanos.
el mismo antiperonismo que vemos acá, que tiene mucho de componente social, porque una cosa es que vos seas antiperonista porque no te gustó Perón en su primera presidencia, y lo entiendo. Pero otra cosa es que vos seas antiperonista porque no te gusta la gente que vota al peronismo. Y porque despreciás al pobre, o despreciás al villero, o despreciás al tipo que no es europeo. Eso mismo tiene el Partido Demócrata, y no lo tiene el Partido Republicano. No lo tiene el Partido Republicano. No, por eso el Partido Republicano gana en zonas que no son las más ricas. Cosmopolitas. Claro. Y yo soy republicano en Estados Unidos, soy conservador en Inglaterra, y soy amigo del peronismo en Argentina. ¿A vos vos creés que le robaron la elección a Trump? Sí, yo creo que sí. Era fácil hacerlo. O sea, vos ¿Cómo? Instrumentalmente, ¿cómo se la chorearon? Porque tenías que trabajar específicamente en estados muy parejos y en condados muy parejos, donde si vos mandabas 7.000, 8.000 votos de más o 15.000 votos de más en un área determinada, dabas vuelta al condado y dabas vuelta al estado. ¿Pero vos creés que fraguaron votos específicamente? Yo creo que se fraguaron votos específicamente. O sea, es una gran inteligencia la que estás hablando también, porque sí, es un fraude espectacular. O sea, hay fraudes que son muy buenos. En general, el fraude electoral hecho al final de la votación y antes que se empiece a hacer el escrutinio es el más inteligente. ¿Y este cuándo fue? Porque venían bueno, votando, bueno, ¿viste? Está bien, pero es lo mismo, porque se empiezan a contar ahí. Y, digamos, ¿Y qué decís? Que inventaron votos. Vuelco de padrón. Claro. Wyoming, Georgia, todo eso, un vuelco de padrón. ¿Y si le hicieron fraude, por qué abandonó? Trump peleó hasta casi hasta el 20 de enero. Pero no le dio después, no le dio, o sea, no. ¿Qué midió ahí? O sea, si se retira, vuelve, no vuelve. Yo lo que vi, lo más raro para mí, que pone en peligro al planeta entero, es el bloqueo de redes sociales que le hicieron. Que para mí eso yo dije, che, esto es rarísimo, en serio. O sea, estamos Facebook, está Zuckerberg en su casa decidiendo. No te digo que no era institucionalmente complejo lo que estaba pasando en Estados Unidos, tenía gente tomando el Capitolio, qué sé yo. La política a veces es un bardo, es así. Pero tenía gente que decidió desde una oficina bloquear al presidente activo. Twitter, Instagram, YouTube deciden quién sale al aire y quién no. Es una locura eso. Bueno, esto es lo que está pasando. La Corte Suprema, algún caso va a llegar donde se discuta esto y yo creo que va a fallar a considerar que esos medios en realidad no son medios de prensa, sino son medios que tienen que ser de libre acceso, donde el editor no puede, o el jefe del sistema no puede bloquear un usuario. ¿Cómo va a bloquear a Donald Trump? De por vida. Es muy loco, o sea, grave, de verdad. Bueno, pero el tema, ahí qué pasa, el sector bien pensante, o sea, ¿qué te dicen ahí los demócratas? Te dicen, y sí, y si estaba atentando contra la paz y el orden, o bien pensante de acá también, ¿viste? Bien pensante de acá te dice, bueno, ¿cómo no vas a bloquear? Sí. Y ahí me surge toda una pregunta al respecto bueno, ponele que el tipo era Hitler. Es una buena pregunta. ¿Hoy Hitler debería estar bloqueado en redes sociales o debería lidiarse políticamente con eso? Mi opinión Sí. es que no hay que bloquear ni siquiera a la extrema derecha. Yo dejo que se exprese. Yo le gano en la discusión. Yo no estoy de acuerdo con los bloqueos, no estoy de acuerdo con la censura de ciertas ideas, no estoy de acuerdo con la proscripción de partidos políticos. Creo que es una mala solución. Hay mucha gente que es cercana a la ideología que yo profeso, que es liberal, que dice no tiene que estar prohibido el peronismo, el comunismo, el fascismo, el nazismo. Si vos prohibís, estás habilitando el terrorismo. Yo no prohíbo. Obviamente, vos lo que reprimís es la agresión efectiva, no las ideas. Quizás puedas reprimir judicialmente la instigación a cometer delitos. Si vos tenés un demente en un templo, en una mezquita que dice salgan a la calle y maten a todo el que encuentran, bueno, eso no está bien. Pero si vos querés profesar tus ideas por escrito, podés hacerlo. Pero Trump no mandó a matar a nadie, dijo que había fraude. Hay dos cosas que no se pueden hablar en el mundo. No se puede decir que hay fraude en Estados Unidos
y no se puede decir que hay algo raro atrás del coronavirus. A ver, esa me Y interesa. te rajan, te sacan. ¿Vos crees que lo del Yo mismo coronavirus... tuve mucha censura por objetar toda la campaña del coronavirus. ¿Vos con lo del coronavirus crees que fue una campaña de China? O sea, que fue... Yo creo que lo más probable es que China haya estado haciendo un experimento, salió mal, surgió el coronavirus, y los tipos dijeron, bueno, esto lo vamos a usar a nuestro favor, vamos a asustar al mundo libre. Ahí empezaron a mandar videos de la gente se caía en la calle, donde los tipos de blanco capturaban a uno, es decir, todo eso lo transmitieron a Occidente, transmitieron el pánico. Occidente está en un momento de mucha debilidad, de poca fortaleza. Se asustaron en Italia, se asustaron en España, se asustaron en Estados Unidos, cerraron todo. Y los chinos tienen todo abierto y son felices de la vida. Y nosotros sufriendo todavía restricciones, una más pelotuda que la otra. Vos en esa gran... Porque hay un enfrentamiento Oriente-Occidente. Vos sos occidentalista. No es Oriente-Occidente, es ¿No? contra el Partido Comunista Chino. El PC chino. ¿Qué te pasa con una figura como Deng Xiaoping? No, eso es otra cosa. Pero es el presente chino. O sea, el presente chino No. se lo debe, no sé si coincidís, porque Mao es como el gran padre espiritual de la patria, pero Deng es el tipo que lo hizo viable, ¿viste? Pero Deng Xiaoping estuvo preso con Mao Zedong. Exacto, Fue una víctima de la revolución cultural. exacto. No lo mataron, muere Mao y el tipo, después de Guo Feng, se encumbra como presidente de China. Exacto, pero esa Y hace la figura, gran reforma. alguien que logra eso de su lado, ¿qué te pasa con Deng Xiaoping? No, yo te cuento, yo escuché la muerte, primero, yo Sí. escuché, soy radioescucha de Radio Pekín, transmisiones en español para América Latina desde 1969, a mis 10 años. O sea que yo, todos los días de mi vida, no todos, pero 200 días al año, yo escuchaba las editoriales de Radio Pekín transmitidas para América Latina en español. O sea, seguiste el día a día de este El proceso. día a día de la revolución, desde la revolución Sí. cultural. ¿Y notaste que en algún momento dijeron, che, Deng Xiaoping ahora es bueno? No, escuchá, peor. Yo tengo la grabación de la muerte de Mao. Mirá. Dura 5, el anuncio fúnebre de Radio Pekín dura 7 minutos. ¿Lo tenés? ¿Vos guardás esas cosas? Yo la tengo grabada, la grabé y la tengo grabada. O sea, es más, usan la palabra Mao Zedong, gran maestro del proletariado internacional. Presidente del partido, presidente del Ejército Popular, presidente, así, la cantidad de títulos, viste cómo son estos tipos. No, eso Las sí son dictaduras son así. personajes de Game of Thrones con títulos, digamos. O sea pero que yo rompedor de estoy cadenas. hablando, esto ya no era la revolución cultural, pero cuando yo escuchaba Radio Pekín en los años 60, principios de los 70, estaba vigente esta locura, llamó la revolución cultural. La banda de los 4, la viuda de Mao, es decir, que liquidaron un montón de personas, campo de reeducación, prohibieron la música, salvo 7, 8 óperas. Es más, Radio Pekín empezaba su transmisión con una señal de la ópera El Oriente es Rojo. Muy importante esa ópera. The East is Red. Fíjate, es una ópera que dura 2 horas, No empezaban conozco. con el inicio. Y terminaba con la Internacional, la versión china de la Internacional. Internacional comunista, a pesar de que ellos habían roto con Moscú ya desde el principio de los 60. Y sí, yo vi el cambio. Digamos, primero el cambio de la revolución cultural al tiempo de Zhou Enlai. La muerte de Mao y después Guo Feng y Deng Xiaoping. O sea, yo ese proceso lo pude ver, lo pude escuchar el día a día. Además de que me llegaban las revistas de Pekín de esa época, con los congresos del Partido Comunista. Una de las cosas que más me impactó, ya yendo a cómo yo, diablo, llegué a esto. En el 73, yo tenía 14 años, le escribo a Radio Pekín, me mandan a la vuelta de correo, una folletería en español, papel e ilustración, muy caro para la época. Era una China pobre, ¿eh? El prospecto del décimo congreso, creo que era el 10º del Partido Comunista Chino. En la sala central tenés varios murales, varios cuadros. Mirá quiénes eran los cuadros. Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao. Stalin. Sí, obvio. Cuando en la Unión Soviética, en ese momento, Stalin estaba prohibido. No, pero China, de hecho, en China el siguió revisionismo siendo soviético, por eso. criticaba a la Unión Soviética por abandonar la ciudad de Los Stalin. editoriales de Radio Pekín, cada 2 párrafos puteaban contra los revisionistas Claro, soviéticos. claro. Esta pelea de China con la Unión Soviética permite que Kissinger, secretario de Estado de Nixon,
Dice, esta es la oportunidad de arreglar con China contra la Unión Soviética. Por eso se produce el encuentro Kissinger. Mao-Nixon y Kissinger en Pekín en febrero de 1972. Momento impresionante para estar vivo, para seguirlo. Son Locura cosas, total. que eran todos genios estos. Claro. ¿Ves? Por ejemplo, yo digo eran todos genios. Que era malo, Mao. Será malo para el pueblo, pero era buen político. Era una grande referencia del mundo. Mao, Chauvelin, Nixon, Kissinger, estos todos súper estadistas. Para bien o para mal. No sé cómo llegamos a No, esto. no, te había preguntado por Deng Xiaoping, por alguien que incorpora y hace resiliente también al PC chino. Es un PC muy particular, digamos. Lo que hace Deng Xiaoping es decir, señores, somos chinos, pero no boludos. Exacto. Este sistema productivo no va. Habían probado de todo, la planificación central, o la economía sin dinero. Dice, esto no va. Nosotros, el día que pongamos todo esto en funcionamiento, le ganamos a todos. Vamos a seguir siendo dictadura, gobierna el Partido Comunista, pero hacemos lo que se nos da la gana. Y hacen primero un capitalismo de Estado, permiten cosas privadas, pero vos para hacer algo tenés que estar arreglado con el gobierno. No es que hacer lo que se te da la gana. Ahora, yo no tengo la admiración a China que tiene todo el mundo que va, ve los edificios, se fascina, Shanghai, Pekín, Shenzhen. Yo no tengo eso, porque es una dictadura. Fíjate lo que pasó con Hong Kong. Hong Kong en el 97, 98 dice, bueno, firman con Inglaterra, traspaso, handover, ¿no? El cambio de manos. Y los tipos tenían que respetar la democracia en Hong Kong, zona especial de China comunista. La rompieron hace un par de años. Ponen preso al disidente. Incumple. Ahora, después viene lo del coronavirus. China le dio máquina a esto. Ojo, yo no digo que lo fabricaron a propósito, yo digo que le surgió. O sea que fue un accidente. Tipo, Sí. estaban probando que una suerte probando, de sí. arma biológica. No sé qué digo, yo a eso no lo sé, pero sí sé, como vino la noticia, como vino todo armado, que ellos reaccionaron a una propia creación de laboratorio. Y dijeron, vamos a asustar al mundo. Nosotros vamos a tener todo abierto, todo lo demás va a estar asustados. Ahora, el capitalismo es espectacular también, capitalismo occidental. A mí ya al final de marzo del año 2020 me daba que la violenta caída que había tenido la economía norteamericana y los mercados, especialmente enero, febrero, marzo, estaba terminado y que eso iba todo a nuevos máximos. Los principales índices, el Dow, el S&P 500, el Nasdaq, y así fue. ¿Y qué pasó con China? China está para abajo. O sea, le salió mal el experimento a China. Pues sí, que le salió mal. Le salió mal. En el caso de que haya sido coordinado o intentado aprovechar, Le salió mal porque ellos no han salido favorecidos de esto. Contrariamente a lo si vos ves, los mercados chinos están para abajo. Y los mercados occidentales están para ¿Y arriba. vos crees que eso es la capacidad del capitalismo de rebotar, digamos, que no lo tiene? Sí, y te digo una cosa, la economía libre, una cosa es con democracia, otra cosa es con comunismo o con un fascismo. La economía libre tiene que ir en apariencia la economía libre es indiferente al sistema político, si es dictadura o si es democracia. En la práctica lo que tenemos observado, lo que yo pienso es que la economía libre con democracia tiene un valor y sin democracia tiene un valor infinitamente menor, porque son menos confiables. Por eso la moneda china no tiene aprecio en todo el mundo. Yo puedo confiar en el gobierno de China comunista demandando renminbi o demandando el digital yuan, que quieren hacerlo. Si me lo cambian, me cambian la regla como cambiaron a Hong Kong. En última instancia todo es confianza, digamos. Pero es bueno, que es el dólar no me va a cagar. No parte de la confianza es que yo pueda defender mis derechos ante una corte imparcial. Mira, yo hace unos años, hace 20 años, yo fui demandado en una corte de Nueva York. Era una empresa donde trabajaba, me quisieron defraudar en mis derechos, no laborales, societarios, y me demandaron en los Estados Unidos. Yo fui como visitante, contra todas las recomendaciones, me decía Maratón, no vayas, te vas a desangrar económicamente y vas a perder. Te hicieron un juicio allá. Sí, un juicio preventivo, se estaba montando una guerra. Yo me iba a defender en los tribunales argentinos, iba a atacar, ellos dijeron, bueno, lo vamos a desangrar a Malatón, lo vamos a demandar en Nueva York, a ver si se anima. A mí y a 7 tipos más.
diciendo Malatón no va a querer gastar $300.000 en este juicio y además no va a querer rifar su reputación corporativa de no sé qué cosa. Yo vos sabés que, primero que vengo de la política, te dije algo de las internas, ¿no? Sí, sí. Vos para ir a la interna tenés que estar dispuesto a perder. Estoy dispuesto a perder. Yo digo, yo voy a jugar. Y si pierdo, pierdo. Al final gané. El juez de Estados Unidos me dio la razón. ¿A dónde voy con esto? Puedo defender mis derechos en Estados Unidos. ¿Vos crees que yo voy a litigar a Pekín? ¿A los tribunales de Pekín? Sí, apareció con un balazo, ¿no? Un balazo. Por eso vale Estados Unidos. Porque vos te terminas respetando. Y cuanto menos cipayo seas, más te van a respetar en política. Esto de Estados Unidos, chupar la media, eso no te respetan. No le gusta, pero sí, eso es un pelotudo. Pero eso es en todas partes del mundo, se respeta al que se planta. Bueno, me hace otra gran área que me gustaría hablar con vos. Israel. Ejemplo de plantarse país fuerte. En el planeta Tierra. País muy fuerte, mucha decisión política. Mucha decisión política histórica acumulada. Vos fuiste mucho a Israel. De hecho, vos te comiste un atentado. No, atentado. No es atentado. Yo tengo tres balazos en la pierna derecha, 3 esquirlas, en verdad, de una bomba de la agrupación Hamas, la que gobierna la Franja de Gaza. Pero eso no es un atentado. Un atentado que yo estoy en la ciudad, me explota una bomba. Yo estaba participando de un operativo militar como invitado. Perfecto. Nadie entiende cómo es esto, pero bueno, a mí me invitan a veces a algunos operativos, algunos amigos que tengo. Barran y todo, 100% clandestino, ¿no? O sea, haceme la invitación. Vos te dicen, che, Carlos, ¿querés venirte a un ejercicio? Yo estoy en Israel una vez en el 2003. Tengo unos amigos al borde de la Franja de Gaza. ¿Querés venir a dispararle a...? No, me dice, venite al cuartel hoy. Yo voy al cuartel, ahí, sí. La tienda de campaña. Bueno, ahora vamos a salir ahora, pues tenemos que levantar unas bombas que están ahí. Vení con nosotros. Y vos decís, sí, voy, tengo ganas de... Sin autorización, lo mío fue sin autorización de nadie. ¿Y vos querés combatir? No fui a combatir, yo fui a ver el combate, que es una cosa distinta. Yo no soy soldado. Pero... Ojalá fuese, no soy. Querés ser... tenés algo ahí, ¿no? Un pendiente. Bueno, pendiente, pero entonces, sí. Bueno, al final del operativo nos dan con una bomba gigante, una bomba de 40 kilos. Por suerte el jeep a donde yo estaba era blindado y la bomba estalló a 8 metros. Si estallaba a 3 metros éramos todos boletas, porque era muy, muy poderosa. Te la explota un tipo que está escondido a 100 metros, bajo tierra, varios años, espera que pase, activa el celular en esa época de primera generación o de segunda y volás. Pero un montón de esquirlas, si bien estaba blindado el jeep, un montón de esquirlas pasaron por abajo del guardabarro. Entonces 3 me dieron a mí. Ningún drama, son cosas que pasan, no es un hecho de guerra. Es más, después me atienden en un hospital militar, estoy 3 días ahí, me ponen un yeso. Después me llama la policía para que vaya a declarar qué hacía ahí. Claro, después dije, viene el... Escúcheme, vamos a hacer una cosa. Yo no tengo ningún reclamo contra el Estado de Israel. Yo fui acá porque yo quise. Ustedes agarran este expediente que tienen acá, lo rompen. A la Argentina lo tiran por la ventana. Acá esto no existió. Acá no ha pasado nada. Ningún soldado es responsable de nada. ¿Pero Israel entiende eso o te dice, no, acá somos serios, que acá te... Ahí, en el ámbito donde yo dije esto, lo entendieron. Esto tiran el expediente a la basura, lo queman ahí en un coso. Este acontecimiento no existió. ¿Está bien? Ya lo puedo contar porque está prescripto, no van a ir a buscar a nadie. Además yo no estoy reclamando nada. ¿Tenés todavía esquirlas en la gamba? No, las tengo puestas. Hay algo de Iron Man ahí también, ¿no? No, porque la esquirla son como cosas de plomo, de metralla. Sí. Cuando te dan en el hueso, no hay que sacarlas. Claro. No se sacan, quedan en el hueso. Ya son parte Además, tuya. Los médicos de ortopedia me explicaron que se hace más fuerte el hueso con eso. ¿Te ha hecho más poderoso ese ataque? Bueno, si vos me preguntás si tuve miedo, pánico, no tuve nada. Es más, después que me traen a la base, obviamente me atienden los enfermeros militares, inmediatamente me llevan a una ciudad de Israel adentro para tratarme el tema. Viste que están todas las pruebas, a ver si cómo estás, si te funciona la mente, tenés miedo, todo porque puede haber algún daño neurológico. Escúcheme, agarro el teléfono, llamo a Nueva York.
hablo con le paso una orden offline, ¿no? Que cuando vos podés poner una orden online o podés poner una orden offline. Comprame 1000 QQQ. 1000 QQQ es el índice del Nasdaq. Me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy comprando acciones en Nueva York. El índice. Para que los tipos vean que... ¿Eso los tranquilizó? Parecías más enajenado. Bueno, por ahí sí, pero que yo problemas mentales no tenía, porque lo que estoy demostrando es que estoy bien. Y después cuando llego al hospital lo vendo, me gané unos manguitos, listo. Estamos amortizando el atentado. Bien, bien. Eso fue 6 de noviembre del año 2003. Pero no, yo el conflicto del Medio Oriente, esta es otra cosa importante. Yo lo sigo desde la guerra del 67. Que yo tenía 8 años, la guerra de los 6 días. Esa, te iba a preguntar, la de los 6 días es, ¿no? Tenía 8 años yo. Hay una... Perdón que te saque esto, pero hay algo que me muero por preguntarte hace mucho. Hay una canción de Upau que vos cantás que dicen Nasser, o sea... Sí, sí. Pero no puedo entender por qué no ustedes... tiene relación, es que no tiene relación. No, esto es así, mira, yo te voy a contar. En el 6 de octubre de 1981, un atentado de los hermanos musulmanes en el Cairo. 6 de octubre, ¿sabés qué es 6 de octubre? 6 de octubre es el aniversario del inicio de la guerra de Yom Kippur, que es en el Día del Perdón israelí, judío internacional. Siria y Egipto invaden Israel. Justo cuando está toda la gente en el templo, que no hay ni radio, no hay nada. Bueno, esa guerra, Egipto y Siria la terminan perdiendo, pero inician ganando posiciones. Israel la da vuelta en forma espectacular en un contraataque para los libros de historia militar. En Egipto, el 6 de octubre hace una fiesta, porque dice ese día cruzamos de Egipto el canal de Suez, volvimos al Sinaí, aunque después hayan perdido, lo dicen, no, acá ganamos. Nos tocamos el Sinaí. No importa. Es muy bueno eso. Cuando vos firmás la paz, que se firmó años después, que aquel al cual vos venciste crea que ganó. Los mejores arreglos, ¿cuáles son? Donde las dos partes festejan el acuerdo. Así que está todo bárbaro. Pero el 6 de octubre del 81, o sea, estamos hablando de los 8 años de la guerra esta de Yom Kippur, se da el festejo en el Cairo. Y ahí salen unos soldados que en realidad eran infiltrados de los hermanos musulmanes, abren fuego contra Sadat, matan como a 20 personas del palco, muere Sadat. Como Sadat estaba enemistado con Anwar el-Sadat con varios países, entre otros con Libia, la Libia de Muammar Gaddafi, esa noche en Libia, en Trípoli, hay festejos por la muerte de Sadat, al cual consideraban que era opuesto a quien lo antecedió, que fue Gamal Abdel Nasser, que fue el presidente de Egipto desde los 50 hasta que muere en un ataque cardíaco. Yo digo que murió de tristeza política por haber perdido la guerra del 67. Y es que eso es muere en 1970. Imperdonable eso, con la coalición que tenía. Bueno, ¿qué ocurrió? Acordate que yo escuchaba Onda Corta. Y yo venía escuchando la radiodifusión de Libia. De la Llamaría. ¿Todos tenían traducción en español? No, eso era en árabe. ¿Y cómo carajo hace para escuchar en árabe Libia? ¿Por qué? Porque escucho árabe. Y yo sabía que eso era Libia. Pero ¿hablas árabe? ¿Entendés árabe? Entiendo algunas cosas, pero aunque no entienda nada, escúchame, aunque no entienda nada, yo puedo saber de qué están hablando. Porque entiendo el formato del idioma. De eso, de cualquier idioma. Vos escuchás los nombres propios, las ciudades, escuchás un montón de cosas. Y de repente escucho dentro de esa transmisión, en la madrugada del día 7 de octubre, ya varias horas después de la muerte de Sadat, Abdel Nasser, Abdel Nasser, Abdel Nasser, Abdel Nasser, Hafer Masser, Abdel Nasser, Hafer Masser. Yo grabo toda esa transmisión. La grabo. ¿Qué es lo que interpreto de esa transmisión? Este es un grupo de libios o de egipcios en el exilio, nasseristas, disidentes de Anwar el-Sadat, que están festejando en Trípoli, lo matamos a Sadat. Lo grabo eso, un día en el año 1984, sin motivo alguno, después de una campaña del UPAU en la Facultad de Derecho, en las escalinatas. Yo me subo arriba a la escalinata, estaban 300 militantes abajo, y a mí se me ocurrió, no sé por qué motivo, decía, síganme, le digo. Abdel Nasser, Abdel Nasser. Contesten.
Abdel Nasser, Hafer, Nasser, y así fue. Es completamente random, ¿no? Es random. ¿Y esto qué queda? ¿Qué queda? Queda como si fuera una arenga de Upau con un contenido que no tiene nada que ver Pero con es nada. por eso, Y bueno, la arenga de Upau más out of context sí, del sí, mundo. out of context. Yo cuando vi el video dije, ¿por qué poronga la Upau Bueno. cantaría por Nasser? No tiene No sentido. es la fuerza que tiene el cántico, ¿entendés? Claro, claro. Ahora, después lo vieron los periodistas, lo vieron las demás agrupaciones, estos quedaron fuera de combate, imagínate. En mitad de los años 80, en medio de la Una lucha. agrupación musulmana de... Claro, de Upau contra la Franja Morada, contra los comunistas, de todo estos tipos que hacen. Bueno, esta es parte de las cosas raras que hacíamos nosotros. Por eso Upau existió como existió. Por eso rompió los esquemas de la cultura política del momento. Por eso es algo que yo estoy, digamos, hasta donde yo sé, cada tanto me viene un pibe de la facultad, me dice, me ordenaron, me pidieron acá en la facultad de Sociología, de Filosofía, de Ciencias Sociales, de Derecho, estudiar Upau. ¿Me contás cómo fue? Cada tanto viene uno y le cuento. Si están los libros, porque no encaja como una agrupación liberal con tanto éxito en la UBA a mitad de los años 80. Bueno, eso éramos nosotros. Esto es lo que es una decisión política. Con una cultura especial. El militante tiene que sentirse parte de la cosa, ¿no? El militante trabaja gratis. O va a pensar que somos como los del PRO que tienen un sueldo ahí, reparta volante. No existe eso. La verdadera militancia es la militancia gratuita. En la medida que se puede. A veces hay que conseguir plata para pagarle algo a las personas. Porque estamos en un país mucho más pobre que en esa época. Pero era parte del mito, era esto. Es espectacular. Sí. Y aparte, el cántico de Nasser. Bueno, y eso, vos también. Hay algo también que te quería preguntar. Dígame de tiempo, ¿cómo estamos? Son las 9 menos 8. 9 menos 8. Está bien, tenemos un tramito final. Tenemos, ¿no? 20 minutos. Perfecto. Estamos bien. Hasta las 9 y entonces. cuarto estamos bien. Estamos bien, entonces. ¿Querés...? No, con esto está muy bien. Dale, perfecto. Te quería preguntar, ya que estamos, pasamos por Israel, ¿viste? Está terminado el conflicto árabe-israelí. Esto es una cosa que yo te quiero decir. El conflicto árabe-israelí está básicamente terminado. Terminó en materia de enfrentamiento entre países en la cima del conflicto, que es octubre de 1973, justamente esta época. Después entraste en un proceso de paz. Y el conflicto israelí-palestino, que es una sección de este conflicto, básicamente se cerró en 1993-1994. ¿Con Arafat? Por lo menos el 80% del problema está resuelto. ¿Y el que queda? Israel-Irán. Irán. Irán, que no era un jugador. Irán no es siquiera país árabe. ¿Y por qué se mete? ¿Por qué? Hay que divertirse con algo, ¿no? Irán, que siempre fue aliado de Israel, cuando llega el Ayatollah Khomeini dijo, estos son los enemigos. Y además se generaron algunas cuestiones en el Líbano, después de la guerra del Líbano de 1982, que llevan a que objetivamente las fuerzas chiitas de la República del Líbano, o sea, Hezbollah, antes Amal, que es otra agrupación chiita, partido político, que es Irán, estén enfrentados con Israel. Hay un eje sunita y un eje chiita. Sunitas hay mucho, pero chiita es orgánico. Es Irán, Teherán, Bagdad, Damasco y Beirut. Esa línea que ves ahí es la que está enfrentada hoy en día con Israel. Damasco, bueno, puede haber alguna escaramuza cada tanto, pero no hay guerra total. Guerra nuclear entre Israel y Irán, y yo la quiero ver, ¿viste? Irán yo creo que va a terminar siendo potencia nuclear y eso va a ser parte del equilibrio de la zona. Es muy difícil evitar que lo sea. Israel tampoco tiene la voluntad de tirar 40 bombas atómicas en Irán. Lo que puede hacer es demorar el programa, ¿viste? Le tienen todo tomado, hacen venganzas y cosas así. ¿Y entonces por qué lo consideras concluido? ¿Por equilibrio? Porque ya tendió a Exacto. una mutua Y neutralización. además en los últimos 10 años, del 2011 al 2018, vos lo que tuviste es una guerra civil intraárabe e intramusulmana, que fue entre las monarquías
Sí. o los regímenes panarabistas y el islamismo. El islamismo que es no chiita, es sunita. Lo que es la primavera árabe es una insurrección islamista sunita. Del otro lado tenías a Irán, todo el eje Irán, Damasco, Beirut, Bagdad. Y eso, bueno, el islamismo del Estado Islámico de Irak y Levante, Al-Qaeda, ellos perdieron la guerra. Ahora se reivindicaron con Afganistán. Otra estupidez insignia de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero venían en una larga retirada al respecto de Afganistán. O sea, medio que fue lo que pasó en los últimos días, un poco más se cayó. O sea, Es una vergüenza lo que pasó. ¿Qué clase de retirada es esa? ¿Es una retirada? ¿y eso no arrancó con Trump? Sí, pero Trump firmó la paz. Pero vos te tenías que ir de una manera ordenada, no que te corran tomándote Sí, cada posición te del fuiste a los ejército. cascotazos. El ejército afgano, formado por Bush y después lo que siguieron, era un ejército cipayo. Los ejércitos cipayos no sirven. No pelean al final. Si es un tema de cuánto me pagás. Y además que aún cuando le pague, ¿qué son? Tarados, son afganos, pero no boludos. Si Estados Unidos se va, ¿vos creés que va a haber un ejército local que te proteja la retirada? Porque, no, cuando los tipos ven que arreglaste con los talibanes, yo acá no hago más nada. Es más, los talibanes te dicen, quedate en el molde o sos boleta. Entregame la posición gratis, sin pelear, y te perdono la vida. Son políticos los talibanes también. No, está claro. De hecho, creo que estaban hablando con ellos para estabilizar también la región en términos de lo que queda del Estado Islámico. Tenés el quilombo de Kurdistán también, que está... Igual con Kurdistán arreglan aleatoriamente, o sea, les sirve a unos y a otros porque están en el medio de todo. Y también es un empate incómodo, no sé qué pensás de eso, pero... Yo lo que pienso es que la familia Barzani, que es la que domina el Kurdistán, no se animó hace unos años a hacer lo que tenía que hacer, que era declarar la independencia kurda. Pero no le dio. Si le tocan el culo al Assad, le tocan el culo a los turcos. Bueno, mira, yo creo que en la época de Trump tenían... ¿Vos decís que era ahí? Claro, el momento político es uno determinado. A Trump los iba a bancar en esa. Yo te diría que en el 2016, 2017 vos podías perfectamente declarar independencia del Kurdistán iraquí, y tenías el apoyo de Estados Unidos y de Israel, que son íntimos. Sabes que los kurdos con los judíos están recontra cerca desde siempre. Pero no se animaron. Hay un montón de cosas que pueden ocurrir en la historia que no ocurren por falta de decisión política. En última instancia, es casi hasta de psicología de los hombres, digamos. Exactamente. Mirá, yo creo mucho en los procesos históricos, en que una cosa lleva a la otra, pero en el medio hay hombres que son los que activan los procesos o no. Así que bueno, de todas maneras, siempre el Medio Oriente es conflicto por excelencia. Siempre va a haber. Esto hay que entenderlo. Pero a veces yo creo que ni siquiera los departamentos de Estado, los ministerios de Relaciones Exteriores de los países tienen gente que pueda entender la esencia de los conflictos. Los que menos entienden esto son los socialistas tipo Boston así, y los liberales ideológicos. Claro. Por ejemplo, el liberal ideológico siempre que ve una guerra dice, no, esto por falta de libre mercado. Y los socialistas de Boston dicen, no, esto hay que darle plata a la gente para que no pelee. Dos delirios totales. En el Medio Oriente todo es libre mercado. Los conflictos del Medio Oriente no son conflictos entre liberalismo y comunismo. Hay otras cosas en juego. Son todos pro comercio. Son la recontra comercial del mundo, históricamente. ¿Vos creéis que hay un loco que fija precio máximo, mínimo? No, eso no existe ahí. Bueno, ¿a Gaddafi no lo revientan por el petróleo? Yo creo que a Gaddafi lo revientan en venganza por todo lo que había hecho antes, a pesar de que venía años de estar arreglando. La volteadura de Gaddafi es un disparate total. Mira, Gaddafi tenía en sus cárceles tipos de Al-Qaeda presos, pero que se los daba a la CIA. Y así todo, Clinton
rompió el acuerdo que venía de la época de Bush y de Condoleezza Rice. ¿Qué ganaron con eso? Sacándolo a Gaddafi. Por más malo que fuera, había arreglado con Occidente, había pagado ya No, yo coincido, la indemnización por caos. el avión este de Lockerbie. Sí. Eh, Es que ahí, bueno, es eso, se meten a tocar y... No cumple Estados Unidos los acuerdos. Estados Unidos es un país, así como yo te digo que comercialmente vos podés ir, ganar un juicio si sos extranjero, políticamente te desfoltean como nada. Te caga. Te caga siempre Estados Unidos. Salvo que vos muestres fuerza. Claro, exacto. O sea, de vuelta a lo mismo, respetan al que se planta. La gente no entiende el tema de Israel y Estados Unidos. Cree que Israel existe por Estados Unidos. Estados Unidos empieza a bancar a Israel después de 1967 recién. Recién ahí. Cuando ve la victoria militar israelí contra 3 ejércitos árabes, más otros 10 ejércitos que ayudaban por afuera, en junio de 1907 dice, no, esto es magnífico. Esto apuestan al ganador. Y al hecho de que jamás un soldado norteamericano pisó territorio hebreo. Entonces dice, bueno, estos tipos por lo menos no nos hacen, no hay soldados nuestros. ¿Viste? Yo te dije recién el ejército cipayo. Si vos sos de un país, vos sos una minoría en un país, querés dominar el resto del país, dice, arreglá con Washington. Bueno, armame un ejército. Ese ejército no sirve. El primero que te va a abandonar es Estados Unidos, por más que te hayas pagado las cuentas del ejército. Así vos tenés un ejército nacional propio, como el ejército israelí, digamos, van a estar obligados a seguir con vos. Sí, eso es políticamente elemental lo que estás diciendo. Elemental, y claro. sin embargo, si volvemos al principio, yo creo que la persona sin esa pregnancia, esa práctica de la política, le cuesta mucho entenderlo. Porque, ¿sabés lo que pasa? Hay personas que son muy ideológicas. Yo soy ideológico, tremendamente ideológico. Lo que pasa es que pasé por el comité. Entre la ideología y la realidad está el procesamiento, la bajada de las ideas a la práctica. Está la conversión de la ideología en programa político, está la conversión del programa político en partido, en acción política directa, con grupo de choque o con elecciones, está la llegada al poder y está la decisión de gobernar y cómo gobernar. Fíjate la cantidad de cosas que se tienen que dar para que esa ideología, que vos crees que te determina la realidad como ideología misma, se pueda aplicar. Se aplica una fracción de esa ideología, pasado todo un proceso donde el más difícil de todos es el último, que es la decisión, que es donde fallan casi todos. El liberal cree que las ideologías son autooperativas. Te hablan de, por ejemplo, de la batalla cultural, ¿no? Dice, la batalla cultural, si vos ganás la batalla cultural, va a venir el cambio. Casi parece marxista eso. Viste que el marxismo decía que la evolución de los medios materiales de producción automáticamente iba a generar cambios ideológicos y el conjunto del cambio ideológico con la evolución eso te hace cambiar el curso de la historia como algo determinista. Y no funciona así. No, después tenés toda la parte de Lenin, ¿no? La realización, el hacer efectivo, con todos los quilombos que tenés después. Claro, pero Lenin estableció la dictadura del proletariado conforme a la teoría marxista. Sí, pero lo que digo es que no iba a ser pura ideología que se realice a sí misma. En Lenin es todo dirección, es todo realización. El que tiró abajo todo eso fue Stalin. Bueno, la Stalin dijo, esto sí, es una pelotudez, yo hago lo que se me da la gana, soy un fascista, lo que sea. La concreción efectiva y la industrialización. Pero esto es lo que yo te quiero puntualizar. Sí, las ideas no son autooperativas. Las ideas son un conjunto de cosas que vos después tenés que aplicarlas. En el medio pasa de todo. Y además vos podés tener el mejor programa y todo, pero si no podés decidir si vos no podés decidir, estás frito. Hay tipos que deciden en el mundo, toman decisiones muy fuertes. Trump toma decisiones, Bolsonaro, López Obrador, son tipos que deciden. Y otros que son todos así, que son nada, demasiado inconsistentes, que no se animan. Alberto Fernández es uno de esos. Le cuesta decidir. Y no se anima. Por eso hace discursos que son ridículos, exageró con el coronavirus. Lo único que hacía es dar discursos de cuántos muertos, cuántos contagiados.
todo obviamente montaje, todo falsificado. Cristina decide. Esa es otra cosa. Pero ella no quiere ser presidenta, no quiere ser nada. ¿No quiere? No, si no ya podría haber sido. Quizás leyó que el panorama político actual era mucho más difícil ejercer su conducción en primera persona. No te discuto que fácticamente podría haberlo sido. Hay gente que dice que no, que sin esa ingeniería... ¿Pero tiene ganas? No sé, No, para mí se no cansó. sé. ¿Máximo? Él sí, pero sabe que no llega. Lo que es fascinante es el acuerdo Máximo Kirchner-Sergio Massa, ¿no? Increíble. Bueno, ¿quién hubiera dicho? Eso te digo que Massa es bueno. Seguramente le va a ser candidato a presidente. Larreta va a ser candidato a presidente. Milei va a ser candidato a presidente. Vamos a tener un lindísimo 2023. Se va a hacer un quilombo el 2023. Donde lo más importante del 2023 es que Larreta no sea presidente. Este es mi sentimiento como ciudadano. Vamos. Me parece espectacular. Soy un mero votante. Con esa finalidad última, el objetivo. Larreta no tiene que ser presidente. Bien. Y ahí te ordenás, digamos, en lo que sea que se... No, igualmente yo juego a favor del país. Tengo una gran esperanza para Argentina. Argentina terminó su ciclo negativo y... Bueno, ese ciclo a la alza, yo lo que pienso, de venir ese ciclo a la alza, es muy difícil que no sea peronista, porque si arranca ahora y vos estás, ¿no? Esto es política pura, estás en creo oficialismo... que el gobierno tiene tiempo, después de noviembre, o inclusive entre septiembre y noviembre, de dar el gran cambio. Y tiene tiempo para rearmarse electoralmente y ganar en el 2023, con cambio de gabinete, bajando la importancia de Alberto Fernández. Hay una teoría que dice que los que van a tomar el poder real y formal frente a la opinión pública son Massa en acuerdo con Máximo Kirchner, que hasta serían ministros de un nuevo gobierno dentro del mismo sistema que comenzó en diciembre del 2019. Los tipos hacen bien las cosas con un ciclo favorable a Argentina, muy favorable a Argentina. Tienen tiempo de ganar el 2023. Bueno, veremos. Seguimos atentamente los acontecimientos. me parece bien. Bueno, Carlos... Muchísimas gracias por este reportaje. No, por favor, gracias a vos por venir, por prestarte, por hablar un rato largo. La verdad que yo estaría para que vengas otra vez también. Si tenés ganas algún día, venís y charlamos. Temas ahí inagotables. Hablaríamos 3 horas, me parece. Lo hacemos política. antes de fin de año, si no lo hacemos el año que viene. Me parece Mucha suerte con este programa, este formato, me parece espectacular. Bueno, muchas gracias. Después me pasás el link, lo panfleteo en mis diferentes redes, así que vamos a ver qué es lo que dice la gente. Si hacemos todo bien, sale mañana mismo. Así que este sábado ya te paso todo después. Listo. Y lo vemos y veremos después cómo sale todo el domingo. Seguimos divirtiéndonos. Muchas gracias. Dale. Gracias, Carlos. Gracias, gente. Nos vemos la próxima.